Año 2045, en una tierra donde el combate abunda contra los monstruos, vemos cómo los humanos son superados y mientras son liquidados en el campo de batalla, no pueden creer que este sea el fin de todos ellos, mientras se lamenta por no poder hacer nada contra los monstruos. Repentinamente aparece otro guerrero quien rápidamente lo salva del ataque, mientras el monstruo ruge nuevamente decide atacar, pero el guerrero tras observar se prepara y con una velocidad rápidamente logra evitarlo. Así mientras va evitando los ataques del monstruo, este no pierde el tiempo y contraataca a cada ataque, hecho esto pide que se levanten y seguir avanzando. Así vemos al comandante al mando de la fuerza de defensa, Ansung, los compañeros obedecen y mientras se ponen en marcha, nos cuentan que la humanidad ha estado en guerra contra los monstruos, que tras incontables batallas solo quedó un pequeño puñado de ellos. Menciona que finalmente su objetivo está ante sus ojos por lo que no deben desaprovecharla. Así mientras se prepara para acabarlo de repente observa algo extraño y confundido pregunta qué es esto, así de la nada vemos como el comandante desaparece del campo de batalla. Por otra parte en otro lugar piden al señor Ansung que responda el llamado, así hablan de que nunca pensaron de que funcionaría. Hecho esto da la bienvenida al héroe legendario de otro mundo, por otra parte nuestro prota pregunta por las cadenas y el lugar donde está. En eso un mago da la bienvenida al imperio al héroe de otro mundo. Menciona que esto le debe ser confuso pero pide que derrote al rey demonio y salve a su mundo. Nuestro prota escucha exaltado y pregunta qué quiere decir. Pregunta quiénes son y qué es eso de derrotar al rey demonio. Por otra parte el mago pide que guarde silencio activando un juramento de restricción. Le dice que no debe resistirse ya que su magia le hará daño, que sea obediente mientras aún sea amable con él. Nuestro prota escucha y se pregunta si esto es amabilidad. En eso el mago nuevamente pide que derrote al rey demonio, que debe salvar a todo el imperio. Que si lo hace ellos se encargarán de devolverlo a su mundo original. Dicho esto preguntan si aceptará la petición que le hacen. Nuestro prota escucha esta propuesta y pensando en lo que podría pasar rápidamente decide aceptar. Con esto hecho nos cuenta que fue así como su persona fue convocado a otro mundo totalmente distinto para luchar una vez más como el héroe. Cuenta que trabajó sin descanso y fue a muchas expediciones, que luchó una y otra vez cumpliendo las órdenes del imperio. Menciona que pasaron los años hasta el punto en que pudo derrotar al rey demonio. Menciona que pensó que sería libre y regresaría a casa, pero no fue el caso. Así en la realidad el pelón menciona tener su próxima misión. Nuestro prota se niega a esto a lo que el pelón menciona que salvar el imperio no era su única misión. Que debe encargarse de quienes se oponen en la unificación del imperio, que no pueden permitir esto por lo que debe encargarse de la amenaza. Así mostrando a su objetivo pide que lo elimine para ser libre, que si los ayuda en esto muy pronto será libre para volver a su mundo. Nuestro prota escucha estas palabras y maldiciendo no esperaba que lo trataran como un perro. Después de esto nos cuenta que acabó con todo el reino de caballeros de Teutonia, que al final derrotó a su gran comandante, quien no esperaba que hiciera esto. Nuestro prota se disculpa y confiesa que no tenía elección. Por otra parte el otro menciona su nombre y pide que no se disculpe con él, ya que muy pronto él también será desechado como todos ellos. Tras acabar con él nuestro prota se alegra ya que por fin podrá volver a casa, pero sorpresivamente es arrastrado y mientras es atravesado. El bastardo lo felicita por haber hecho el trabajo. Nuestro prota no comprende qué hace a lo que éste menciona que luchó con valentía, que sirvió al imperio como un perro muy fiel por lo que él, un gran general y caballero santo lo reconoce. Nuestro prota comprende y pregunta si nunca pensaron en enviarlo de regreso. El otro afirma ya que no tenían la necesidad de hacer algo para un perro que solo sabe morder. Así mientras termina con nuestro protagonista, este maldice ya que no esperaba que hicieran esto. Mientras maldice jura que nunca olvidará esta humillación, que hará todo lo posible para que este imperio se lo pague con su aniquilación total. Después de eso nos cuenta que después de esa noche la vida le dio otra oportunidad. Así mientras una madre da la bienvenida a su niño, nuestro prota se pregunta por la persona ya que parece haberla visto antes. Mientras trata de recordar quién es, tiene una idea y comprende que es el mayor nigromante y mago oscuro del continente, el duque Saxen. Deduce que este lugar debe ser la sede del imperio para la magia prohibida, donde se alza la torre oscura. Nos cuenta que tenía una piedra de reencarnación que era un objeto único que lo tenía escondido, ya que lo tenía preparado para usarlo y romper su cadena de perro. Pero este no tenía un cuerpo al cual podía elegir, que nunca pensó que renacería como el primogénito de una familia ducal, una de las más altas del imperio. Todo alegre no esperaba nacer esta vida en una cuna de oro. Menciona que una vez crezca y domine la nigromancia, se encargará de aniquilar hasta el último de esos bastardos que lo traicionaron. Por otra parte volviendo con los padres. El duque pregunta del por qué su niño no llora.
La médica menciona ser extraño ya que aunque esté bien solo guarda silencio, la madre escucha y pide que revise su estado una vez más. Nuestro prota escucha y sabe que las lágrimas no le salirán ya que no es un niño. Por otra parte, la médica revisa su condición y pide a los padres que no se preocupen. El duque escucha y pregunta del por qué no llora, pregunta si eso no es un mal presagio. La médica pide que no se preocupe ya que si realmente desea verlo llorar, ella puede darle algunas palmaditas para que lo haga. Así mientras azotan a nuestro prota, este soporta la humillación y se resiste a soltar lágrimas. El padre observa esto y comprende que tiene un niño muy terco. La madre le da la razón, pero pide a la médica que se lo dé, ya que quiere intentarlo. Así mientras se prepara nuestro prota maldice y solo espera los golpes de tortura, contrario a sus pensamientos solo vemos como la madre empieza a frotarlo. En eso nos cuentan que desde que sintió una mano cálida recorrer su cuerpo, Hansung recordó toda su vida pasada y no había una única vez donde sintió esta calidez, ya que era suave y temblorosa, que irradiaba un amor que nunca antes había conocido en todos sus años. Nos cuentan que Hansung, quien nunca antes había derramado una lágrima desde que nació, no pudo evitar llorar tras sentir esta calidez que sintió. 8 años después el duque no puede creer que el tiempo haya volado tan rápido. La esposa concuerda y no esperaba que su hijo no dejara los libros desde sus 4 años. El duque está de acuerdo mencionando que se parece mucho a ella, también menciona que al parecer su hijo está interesado en la magia. Pero en eso la esposa llama su atención y pregunta si no ha olvidado la promesa que le hizo. El duque escucha y pregunta si se refiere a la promesa de no enseñarle la nigromancia a su hijo. La esposa se alegra ya que pensó que se le había olvidado. El duque pide que no se preocupe ya que tiene planeado regalarle otra cosa para su cumpleaños, pero en eso de repente empiezan a llamar a la puerta y mientras una sirvienta ingresa, esta se disculpa con el duque pero revela que el joven maestro Dal hizo algo fuera de lo normal. Momentos después, mientras los padres preguntan si se encuentra bien, observan cómo su hijo empezó a liberar la esencia de maná. La madre rápidamente empieza a revisarlo, mientras que el duque, viendo la esencia de maná, no puede creer que su hijo de 8 años haya podido liberarlo. Así dirigiéndose a él pregunta si en este momento acaba de liberar maná de su cuerpo. Nuestro prota escucha y preocupándose se pregunta qué debería de decir. Contrario a sus pensamientos, el padre sonríe y lo felicita ya que claramente es su hijo. Menciona que le será una pena el no poder enseñarle su nigromancia. Nuestro prota escucha y se pregunta qué quiere decir. Menciona que si no le enseñan no podrá vengarse como quiere. Por otra parte, la madre pide volver a su habitación para el día siguiente. Nuestro prota obedece y rápidamente abandona el lugar. Ya hecho esto, el duque menciona ya tener un regalo para su hijo. Poco después, en el banquete de cumpleaños de nuestro protagonista, hablan de que hoy es el cumpleaños del hijo del duque. Se preguntan del cómo será ya que hará su aparición por primera vez, que pasó tiempo desde que no tenían una celebración así. Mientras hablan de esto, volvemos con nuestro prota, quien no puede creer que sean tan ruidosos. Pensando menciona que todos vinieron a su cumpleaños por lo que le es muy agobiante. Cuenta que cuando era el héroe era tratado fríamente, pero ahora como hijo noble se siente incómodo que lo traten con tanta amabilidad. Menciona que aún así no puede dejar de pensar en lo que sucedió. Cuenta que con solo recordar su vida pasada se descontroló y liberó una gran cantidad de maná. Menciona que aún así sus padres decidieron en no enseñarle la nigromancia, que por lo que escuchó su padre tenía planeado darle un regalo por su cumpleaños, que tenía pensado en pedir que le enseñara la nigromancia en vez de ese regalo. Mientras menciona que es algo que ya no puede hacer, vemos que llega la madre, la cual lo felicita por su 8º cumpleaños. Por otra parte, nuestro prota pregunta por la persona que está con ella. La madre escucha y presenta a una anciana de la Torre de Magia Azul, que es una maestra de la magia de atributo agua, la demonio iluminada Zefia, que a partir de ahora ella será su maestra. Así la otra se presenta y espera trabajar muy bien con él. Por otra parte, nuestro prota se sorprende ya que no esperaba tener a una anciana como maestra. También comprende que su madre verdaderamente no quiere que aprenda la magia oscura. En eso la nueva maestra pide a nuestro prota hablar un momento. Poco después, ya en las afueras, esta pregunta si ya escuchó de que solo le enseñaría magia de agua. Pregunta si está decepcionado o si quiere decir algo más. Nuestro prota se sorprende ya que no esperaba que lo supiera. La nueva maestra deduce que seguramente quería aprender la nigromancia de su padre. Confiesa que su padre antes del matrimonio dio algunas condiciones las cuales se conocen por todo el imperio. Menciona que cuando su madre fue cortejada ella temía su infamia, que para cortejarla el duque prometió nunca transmitir sus artes oscuras a su hijo. Menciona que después de esto se casaron y todos los ancianos les dieron sus bendiciones. Menciona que vistieron de blanco puro en lugar de ropas negras.
Así mientras cuenta esto le dice que persuadirá a su madre para que pueda aprender la magia oscuridad, que si sigue su guía esta lo ayudará. Por otra parte nuestro prota pregunta si no odia la nigromancia o la magia negra, ya que siendo una elfa debe valorar las leyes de la naturaleza y revivir muertos no es algo bueno. La maestra escucha y con una sonrisa menciona que es divertido, así cuenta que en el mundo hay sacerdotes quienes devuelven la vida, pregunta si acaso cree que ellos afectan la voluntad de la naturaleza. Entiende que la nigromancia y la resurrección no son similares por lo que no debe preocuparse. Nuestro prota escucha y comprende que no es como las otras elfas que conoció. En eso la maestra pide pasar a lo importante y comenzar con su primera lección. Dicho esto menciona haber escuchado de su círculo mágico, por lo que su primer paso será extraerlo y expandirlo hasta el primer círculo. Nuestro prota escucha y se alegra de que esta sea su primera lección ya que lo quería aprender desde antes, así mientras recibe orientación por parte de su maestra. Nuestro prota nos cuenta que este mundo es diferente a la tierra, ya que en esta abunda el maná. Menciona que a menos que no seas un ser ancestral o un dragón no podrás manejarla directamente, que lo que necesitarás será un filtro la cual es conocida como un corazón de maná. Indica que tras sentir los dispersos círculos del maná de tu corazón debes estabilizarlos y mantenerlos alrededor, así mientras hace lo que dijo su maestra. Esta continúa dándole indicaciones y termina mencionando que esto le tomará más o menos un mes por lo que no debe apresurarse. Contrario a sus palabras nuestro prota menciona haberlo completado, esto sorprende a la maestra y no puede creer que lo hiciera en tan pocos minutos, menciona que tal vez podría ser un niño prodigio. Con esto en mente pregunta si puede liberar maná a través del círculo. Nuestro prota escucha por lo que decide intentarlo, en eso nos cuenta que normalmente liberar maná es algo difícil para los principiantes, pero el quien quiere vengarse debe superar ese límite, ya que en su vida pasada solo podía blandir una espada para combatir, pero ahora es diferente ya que heredó la sangre del maestro de la Torre Mágica Oscura, que con este su cuerpo no solo aprenderá una magia sino varios. Con esto en mente menciona concentrarse y controlar el maná por todo su cuerpo, que debe fragmentarlo y perforar a su objetivo. Así mientras manifiesta esto la maestra queda sorprendida ya que normalmente al liberarla esta suele colapsar de inmediato, pero contrario a lo que pasa él lo cristalizó y lo convirtió en algo complejo. Así mientras nuestro prota hace su demostración, libera la fuerza haciendo que un gran árbol quede hecho añicos, esto sorprende a la maestra quien no esperaba que atravesara la madera tan fácilmente. Menciona que su nivel de presión es algo que un niño de 8 años no pueda lograr, por lo que se pregunta quién demonios es exactamente este niño. Menciona que pensó que usaría un manejo de maná de bajo nivel, pero no fue así ya que liberó una gran cantidad. Menciona que nunca pensó que mostraría algo tan avanzado, en eso nuestro prota pregunta si pasa algo. Esta lo observa y menciona que esta fórmula es algo que un pequeño niño no haría inconscientemente, ya que su magia tenía las 3 fórmulas conocidas para la magia militar, que pudo ver que puede proyectar y lanzar un hechizo letal fácilmente, así menciona que no es nada, pero se pregunta del por qué el señor no quiere enseñarle su magia. Horas después mientras le preguntan del por qué no quiere enseñarle a su hijo, pregunta si no había dicho de que alcanzó el primer círculo en unos minutos. La otra escucha y cuenta que una vez el joven señor alcanzó el primer círculo, este usó un hechizo letal muy perfecto. Menciona que era difícil para un niño pero este simplemente lo lanzó, indica que la fórmula que usó era perfecta para alguien de su edad. Dicho esto menciona que el joven señor Dal tiene el talento para matar. El duque escucha esto y pregunta si le quiere decir que su hijo es apto para la violencia y que no podrá enseñarle. La maestra escucha e indica que no quiere decir eso, que sino que es lo contrario ya que tiene un impulso de querer guiarlo por el camino correcto. El duque comprende pero pregunta del por qué entonces quiere negarse. La otra menciona la magia negra comentando que el joven señor ya poseía la magia que quería aprender. Dicho esto menciona haber escuchado su historia de amor por lo que quiere respetar su promesa, pero menciona que eso no tiene el derecho en decidir el futuro de su hijo, quien especialmente tiene el talento para la magia negra. Mientras esto pasa vemos que nuestro prota asomaba la oreja preguntándose por lo que hablaban, así mientras comprende que seguramente hablan de él. No esperaba que su primer hechizo mostrara tanto poder que incluso sorprendió a su maestra. Menciona que a partir de ahora tendrá que tener más cuidado en usar su magia. Así mientras piensa de repente alguien lo empieza a llamar y este reconociendo la voz lo llama tío Helmut. Este se alegra de verlo y pregunta qué hace en este lugar. Por otra parte nuestro prota menciona querer preguntarle algo primero. Dicho esto pregunta dónde ha estado. El tío confiesa que ha estado cumpliendo su deber de proteger a la familia ducal, que estuvo derrotando monstruos muy aterradores. Nuestro prota escucha y pregunta si ha estado en una mazmorra. Pensando recuerda que en este mundo hay mazmorras o desbordamientos de monstruos, indica que cuando el rey demonio estaba vivo.
Estos solían estar en áreas civiles causando daños, que por esto los caballeros de dominio se encargaban de limpiar las mazmorras para no sufrir estas catástrofes. Así, mientras recuerda todo esto, confiesa que la razón de esto es por su causa, ya que después de derrotar al rey demonio se le ordenó al duque de Sajonia de convertir el territorio del rey demonio en un territorio del imperio sometido, que en otros términos a esto lo llamaron el vertedero de sombras. Con esto en mente pide que se cuide a lo que el tío no puede creer que se preocupe por él. En eso de repente sale el duque y mientras le dan sus saludos, este lo felicita por su gran trabajo en la incursión a la mazmorra. En eso llega la madre, quien no esperaba verlos a todos en este lugar. Dirigiéndose a su hijo, esta lo felicita ya que escuchó que había alcanzado el primer círculo mágico. El padre también lo felicita por lo que pida lo que quiera para poder dárselo. Nuestro prota lo piensa y, sacando el tema de querer aprender la nigromancia, menciona querer tener una hermanita. El padre comprende por lo que promete hacer todo lo posible. Por otra parte, los demás caballeros solo se ríen por esta petición. Momentos después, tras llegar la noche, nuestro prota suspira ya que no esperaba que actuar como niño fuera tan agotador, pero en eso empieza a soñar, en la cual su asesino se alegra de verlo. Mientras le dice palabras del reencuentro, pregunta si fue feliz teniendo una gran casa y padres amorosos, que tras haber obtenido todo pregunta si ya está listo para su venganza, que si no lo hace el imperio lo encontrará y acabará con él, hasta que no quede ningún rastro de su vida. Así, mientras menciona palabras, vemos que nuestro prota despierta exaltado y sintiendo el poder en su pecho. Menciona que su corazón está a punto de explotar. Se pregunta si acaso esto es el alboroto de Maná del que le hablaron. Así, mientras maldice al maldito imperio, no puede creer que no lo dejen ir incluso después de la muerte. Poco después, mientras camina por el lugar, menciona que pensó que el aire fresco lo calmaría, pero solo observa que esto va empeorando. En eso aparece una persona la cual le dice que está en un aprieto. Nuestro prota la observa y está pensando, no puede creer que sea un niño con un gran talento. Así, dirigiéndose a nuestro prota, empieza a ayudarlo, comentando que si la malicia se apodera de su magia probablemente ya no tenga reversión, por lo que debe ayudarlo ahora. Así, momentos después, nuestro prota logra calmarse y mientras la maestra se dirige a él, menciona que la esencia de la magia es el espejo de su corazón, que esa es la razón del que todos los magos sean diferentes al usar la misma magia. Dicho esto, menciona que su talento con la magia es muy peligrosa, que por esto ella decidió y será quien se encargue de enseñarle. Nuestro prota comprende y, tomando el libro de la maestra, observa que es una tumba mágica de nigromancia. Por otra parte, la maestra se alegra comentando que este es el destino, que también le desea un feliz cumpleaños. Nuestro prota escucha sus palabras y rápidamente corre a abrazarla. Días después de lo sucedido, nuestro prota observa conejos y mientras la maestra pide que recuerde los momentos de caza con su padre, nuestro prota comprende y rápidamente se prepara para luego lanzar un ataque directo. Mientras su objetivo es perforado por el ataque, la maestra observa su movimiento y no esperaba que no titubeara al matar a alguien. Hecho esto, menciona que la magia de cada mago es diferente. Pregunta si sabe del por qué. Nuestro prota menciona no saberlo, a lo que la maestra le dice que es por el espejo que refleja la mente, que si materializa lo que hay en su corazón a través de su maná, su magia inevitablemente revelará el paisaje de su ser interior. Termina indicando que, como un muro de fuego, estos son simples peldaños de imaginación, que incluso la magia enseñada en las torres no es diferente. Cuenta que la torre roja de magia valora el orden a través de la fuerza, que la torre azul valora el orden a través de la armonía. Menciona que la filosofía de cada torre proyecta su forma, que cada filosofía enfatiza su forma y su sistema de magia, que además de estas torres también existen la torre negra, blanca y verde. Dicho esto, observa a nuestro prota y comprende que este tema es muy avanzado para él. Poco después cuenta que la forma más básica de la nigromancia es levantar a un zombi, que es el arte de animar un cadáver usando hilos de maná para controlarlo. Así, mientras nuestro prota logra hacerlo, la maestra lo felicita mencionando que puede pasar al siguiente paso. Nos cuenta que la armadura helada es una barrera que aumenta la capacidad de soportar un objetivo. Así, mientras vemos su demostración, la maestra lo felicita ya que hizo un buen trabajo, que ahora lo probará y verá cuánto puede aguantar su defensa. Así, mientras ataca a su pequeña máquina de prueba, vemos que este ataque no logra atravesarlo, haciendo que nuestro prota se alegre ya que lo hizo muy bien. Por otra parte, la maestra lo felicita, pero viendo su actitud, pregunta si tiene algo que decir, que si lo tiene se lo diga ya que hará todo lo posible. Nuestro prota escucha y confiesa que le gustaría que le instruyera en cómo aprovechar mejor la magia de atributo agua. Por otra parte, la maestra sonríe haciendo que nuestro prota se pregunte qué pasó. Así, la maestra confiesa que lo que realizó fue una magia básica de agua, pero como sabe, el atributo es muy exigente y se requiere mayor comprensión a medida que subas niveles.
Menciona que para la mayoría de los principiantes aprender solo un tipo de magia es difícil, pero manejar dos es algo que llaman un mago dual, que en la realidad eso sería casi imposible, por lo que desde su punto de vista solo lo ve como una ambición excesiva de su parte. Esto sorprende a nuestro prota, quien, recordando sus esfuerzos, no esperaba que esto no fuera suficiente. Con esto en mente pregunta si no le había dicho de que podrían avanzar juntos. Pero la maestra, tras escuchar, decide cambiar de tema, mencionando que terminarán sus clases de hoy. Ya por la noche nos cuenta que fue a la sala de estudio, ya que tenía planeado avanzar por su cuenta y demostrarle de que era capaz, que debe esforzarse hasta el punto en que no tenga más opción de enseñarle. Ya al día siguiente, mientras lo vemos todo cansado, la maestra pregunta si está bien, ya que parece algo agotado. Nuestro prota confiesa que se quedó despierto y no pudo cerrar los ojos. La maestra escucha y pide que no se sobreexija. Nuestro prota comprende, por lo que rápidamente decide activar su magia. Así, mientras hace la misma prueba del día anterior, la maestra se sorprende ya que pudo dominarlo por completo. Que de paso lo hizo mejor. En eso el monstruo empieza a concentrar maná y al siguiente instante vemos que ésta llega a estallar lanzando varios cristales. Esto sorprende más a la maestra, quien, activando una barrera, no puede creer lo que acaba de pasar, mientras observa a nuestro protagonista impactada. Este menciona que combinó sus dos atributos en uno solo, creando una explosión de hielo. Dicho esto, pregunta si ahora puede llamarse un mago dual. Así, mientras quedan expectantes, la maestra menciona que este ataque es algo que nunca había visto, ya que mezcló la explosión de hielo alcanzando un área muy grande. Menciona que no solo terminó ahí, ya que después de todo los huesos fueron lanzados como cuchillas, así mientras revisa los fragmentos. Menciona que esto es como si fuera una persona que dedicó su vida al campo de batalla, que esto es la forma mental del propietario. En todo eso vemos que llega el caballero, quien saluda a la maestra y nuestro prota pregunta si acaba de volver de una mazmorra. El otro contesta que no, comentando que llegaron de una misión. Menciona que su caballería negra tuvo que esforzarse un poco más de lo debido. Nos cuenta que esta caballería es invencible en el ducado, que además de eso su capitán es el señor Helmut, uno de los 7 maestros de la espada del continente. En eso nuestro prota pide que le enseñe algunas técnicas, ya que sabe que aprender de alguien con un gran estatus es una buena oportunidad. El otro no rechaza su propuesta, a lo que nuestro prota pide verse más tarde para practicar. El tío accede y se despide, ya que debe continuar. Momentos después la maestra concluye con su clase y sugiere regresar. Poco después preguntan si en serio pasó eso. La maestra afirma, comentando que el joven maestro dominó el primer círculo en necromancia y magia de agua. Esto sorprende a los padres, ya que le dijeron que solo debía enseñarle la magia de agua. La maestra escucha, pero les dice que como mentora ella tiene que enseñar lo que quiera aprender. Que por esto le enseñó más cosas, ya que el joven maestro mencionó que quería aprender más cosas. Los padres escuchan y la madre pide que le siga enseñando la magia de agua. La otra accede, comentando que se encargará de sus enseñanzas, por lo que no deben preocuparse. Dicho esto, empieza a retirarse y, dando la vuelta, se disculpa por haber roto la promesa que hizo con ellos. Poco después la madre se sorprende, ya que no esperaba que su hijo fuera tan extraordinario, que no esperaba que se convirtiera en un mago dual. Menciona que esto le asusta un poco, pero pensando menciona que sabía que esto llegaría, ya que es su hijo. El duque escucha y confiesa que le gustaría enseñarle la nigromancia, que quiere darle lecciones para que sea un buen lord y al mismo tiempo le gustaría tener un discípulo talentoso, que sea increíble con un gran crecimiento. Dicho esto, se disculpa con la amada por querer romper su promesa. Por otra parte, esta le recuerda la reputación de la nigromancia, comentando que todas las personas le tienen miedo, ya que es considerada la magia de la muerte, que por esto no quiere disuadirlo, pero sabe que si lo entrena hará que sea mejor persona. Menciona que debe encargarse y guiarlo por el mejor camino de la nigromancia. Así decide aceptar en que le enseña, lo que el duque agradece y promete que lo convertirá en el mejor. En eso nos cuenta que desde ese día empezó con su entrenamiento, donde su padre era estricto y no permitía ni una falla. Menciona que mostró todo lo aprendido con su maestra, pero simplemente no le llegaba a la talla. Cuenta que después de mostrar lo aprendido, su padre solo mordió la lengua y lo trajo a este lugar. Mencionó que mientras él sea su mentor debía de no usar hechizos básicos, que tendría que comenzar a memorizar muchas más referencias de vida. Así, mientras es presionado por el padre, cuenta que después de aprender todos los libros notó que estos libros profesionales eran similares a los libros de médicos de su mundo. Indica que cuando terminó de comprender, su padre finalmente mencionó que pasarían a la magia práctica, que desde ahora comenzarían con la verdadera clase. Poco después este observa y comprende que este es un cadáver de un goblin. El padre pregunta si se asustó, comentando que un brujo solo puede hacer que un cadáver se comporte como un zombie, que por otro lado un mago puede convertir un cadáver en un caballero de la muerte.
Dicho esto menciona que tiene un cadáver por delante por lo que pregunta cómo lo moverá, nuestro prota observa y preparándose empieza a sentir la diferencia de controlar un conejo y un goblin, mientras trata de manipularlo siente como este empieza a resistirse. Comprende que fue un error el aumentar su defensa ya que sus articulaciones son más duras y no puede moverlos. Mientras no comprende qué debe hacer en esta situación, el duque lo felicita comentando que hizo bien en acelerar la rigidez de su cuerpo, pero no vio el efecto secundario el cual lo limita en su movimiento. Dicho esto pide que observe. Así activa su magia y mientras observa cómo empieza a suceder cosas, el duque menciona que se debe proteger los órganos internos, pero menciona que eso no importa en un muerto viviente. Así mientras el pequeño goblin muestra un gran cambio. El duque pide que comprenda la estructura de su objetivo para poder ajustarlo a su criterio. Dicho esto menciona que esto es el fundamento de la magia negra. En eso nuestro prota se dirige a él y pide que le enseñe la mentalidad de la torre mágica Noir. El duque escucha y confesando la verdad. Menciona que la verdad siempre existe dentro de la muerte, que por esto deben comprenderlo perfectamente, ya que el peso de la vida es algo que deben alcanzar con la verdad. En eso volvemos años atrás en el cual una persona empieza a pedir perdón. Ruega al gran héroe que lo perdone y lo deje vivir, pero contrario a sus palabras vemos que este simplemente es asesinado. Así volviendo a la realidad el duque lo observa algo extraño y empieza a preguntar si se encuentra bien, nuestro prota recuerda el pasado y entrando en sí confiesa que está bien. Cuenta que a medida que su entrenamiento avanza, rumores corren por el imperio de que el duque empezó a enseñar la magia oscura a su hijo, que esto causó un gran revuelo ya que rompió la promesa que hizo. Dicen que este acto atrajo la atención de todos los nobles y se centraron en una sola persona. Semanas después volviendo con nuestro prota vemos que este practica con la espada, mientras comparte golpes con el tío mayor, este se prepara y con un golpe trata de acabarlo. Nuestro protagonista evita el ataque y sin desaprovechar la oportunidad rápidamente da un fuerte golpe. Esto sorprende al tío ya que observa que su espada salió volando. Hecho esto decide rendirse a lo que nuestro prota no puede creer que haya soltado su espada. Pregunta si lo hizo a propósito para dejarlo ganar. El tío niega esto ya que si fuera un combate seguramente él ya estaría muerto. Dicho esto lo felicita mencionando que le da pena que sea un mago y no un espadachín. Así mientras revisa su estado menciona que no debe forzarse ya que un mago siempre va acompañado de un caballero. Dicho esto pregunta si tiene una razón para entrenar tan duro, ya que no le ve lo positivo en esforzarse en algo que no crecerás. Nuestro prota lo detiene y confiesa que él ya tiene un propósito, ya que no quiere ser conocido por alguien que depende de guardias o de su magia defensiva, pero pensando menciona que no puede desaprovechar esta oportunidad por lo que solo la va aprovechando. El tío escucha su respuesta y con una risa no esperaba que fuera tan excéntrico, que le gustaría tener un hijo igualito a él. Mientras charlan vemos que llega alguien y mientras observa que están de buen humor, nuestro prota la observa y pregunta por su propósito en este lugar. La madre confiesa que solo quería verlo al igual que quería darle algunas noticias. Nuestro prota no comprende a lo que la madre menciona el regalo de cumpleaños que pidió. Nuestro prota recuerda esto y comprendiendo de lo que se trataba, recuerda que pidió que quería una pequeña hermanita. Sorprendido observa a la madre quien confiesa que muy pronto podrá cuidar de su pequeña hermana menor. Esta noticia sorprende a nuestro prota ya que no esperaba que fuera tan pronto. Meses después vemos que llega el día en el cual nuestro prota conoce a su pequeña hermana menor, mientras adula de lo bonito que se ve, la madre pregunta si le gustaría cargarla por un momento. Menciona que no sea tímido y la sostenga por un momento. Así mientras nuestro protagonista la carga, la madre se alegra ya que su hermanita parece muy feliz a su lado. Nuestro prota también lo cree pero en eso el padre pregunta del cómo se siente. Pregunta si no es ligera como una pluma. Nuestro prota contesta que no ya que es un poco pesada. El duque escucha y le dice que eso es el peso de la vida, que nunca debe olvidar esto. En eso la madre los detiene y pide a nuestro prota que vaya con su maestra ya que lo va esperando. Momentos después tras encontrarse esta pide prepararse para la práctica de combate, nuestro prota pregunta si en serio puede luchar en serio, la maestra afirma comentando que no debe dudar y atacar con todas sus fuerzas. Nuestro prota accede y activando un círculo mágico menciona que lo dará todo. Por otra parte la maestra observa mencionando que verá cuánto ha mejorado, así mientras espera el ataque de nuestro protagonista, rápidamente lo neutraliza comentando que fue demasiado lento. Tomando su ataque no puede creer que un estudiante se esté conteniendo contra la maestra. Así se prepara y sugiere que levante una barrera rápidamente, mientras decide lanzar el ataque contra nuestro prota. Este la bloquea y todo sorprendido menciona que si no lo hubiera bloqueado habría quedado lastimado gravemente. Por otra parte la maestra se alegra ya que en tan corto tiempo pudo formar una armadura de hielo.
Así lo felicita y pide que ataque otra vez. Nuestro prota accede y mientras hace una combinación molecular, activa una barrera y levanta un gran muro de hielo. La maestra observa esto y sin comprender se pregunta del por qué levantó un muro en medio de la batalla. Menciona que aunque sea una buena estructura con una gran densidad, no comprende del por qué lanzó este hechizo en este momento, deduce que tal vez necesita descansar después de recibir su último ataque. Pero contrario a sus palabras observa cómo nuestro prota empieza a recitar y tras terminar mencionar la palabra retornar granada, esto sorprende a la maestra y al siguiente instante una gran fuerza es liberada. Mientras nuestro prota se alegra de que haya funcionado, cuenta que este encantamiento lo condensó y lo hizo explotar, que por esto lo llamó el retornar de la granada, pero en eso observa a la maestra y viendo su estado actual rápidamente se lleva un susto. Por otra parte esta pide que no se preocupe y nuestro prota observándola confiesa que lo asustó. Por otra parte la maestra alaba su técnica, mencionando que nunca imaginó que hiciera algo así un mago de primer círculo, que fue capaz de herir a una anciana de la torre mágica. Nuestro prota se disculpa por sus actos a lo que la maestra pide que no se preocupe ya que más bien ella está agradecida con él. Nuestro prota no comprende a lo que esta cuenta que esto demuestra que confía en ella, que como su maestra le enorgullece por lo que no debe disculparse. Dicho esto pregunta del cómo se le ocurrió crear esta fórmula mágica, nuestro prota cuenta que lo hizo gracias a sus enseñanzas. Momentos después se dirigen a la maestra y preguntan del responsable de quien le hizo esa herida. Esta se disculpa comentando que fue descuidada en sus prácticas y el joven maestro se la hizo. El duque comprende y agradece por todo lo que hace, la otra pide que no se preocupe mencionando que le alegra ser su maestra. Por otra parte el duque pide que le haga un favor. La maestra pide que lo haga a lo que el duque confiesa que hay monstruos entrando en su territorio, que esto no es algo que su caballería no pueda manejarlo pero tiene la intención de enviar a su hijo al campo de batalla. Esto sorprende a la maestra ya que el joven maestro aún no está preparado. El padre concuerda pero menciona que solo quiere enviarlo a ganar experiencia, que debe aprender a defender el territorio de la casa Saxen, por lo que como heredero debe conocer su responsabilidad. La maestra comprende y pregunta qué quiere que haga por él. El duque confiesa que quiere confiar un artefacto a su hijo, que quiere que lo guíe hasta que pueda controlar su poder. Nos cuentan que estos artefactos son unos objetos con un gran poder y voluntad, que solo se pueden usar ofreciendo un pago de su propia vida, que cuanto mayor sea el poder del artefacto más poderoso será, que en algunos casos incluso puede ser fatal para su portador. Así mientras termina de contar menciona que su familia en generaciones siempre manejaban estos artefactos, que él como heredero también debe prepararse e ir a una batalla. Nuestro prota escucha esto y comprende que por fin llegó su momento. El duque menciona que se unirá a las fuerzas de subyugación para exterminar a los orcos, pero que antes de partir primero debe aprender a controlar el poder de la oscuridad de la familia. Así muestra los artefactos que custodian, comentando que sus ancestros los tomaron después de la conquista del rey demonio. Pide que no los compare con artefactos comunes ya que son mucho más poderosos. Nuestro prota concuerda ya que puede sentir su inmensa energía. El padre concuerda comentando que además de eso estos son muy peligrosos, que hasta que aprenda a controlarlos no debe tocarlos, pero contrario a sus palabras observa que su hijo desapareció y mientras lo busca. Vemos que nuestro prota recorre el lugar y objetos empiezan a hablarle de su venganza, que pueden sentir su odio en el fondo de su corazón, piden que los escoja para así vengarse y eliminar a todos esos bastardos. Nuestro prota escucha y comprende que estos artefactos están resonando gracias a su resentimiento, pero menciona que esto no es suficiente ya que necesita algo mucho más poderoso. En eso de repente observa una capa y mientras deduce qué es, menciona que es una capa de las sombras. Cuenta que en la era del héroe, este artefacto era de grado supremo, ya que tenía la habilidad de dar forma a las sombras volviendo los oponentes increíbles. Con esto en mente menciona que lo pondrá a prueba. En eso el padre lo observa y mientras se dirige a él, repentinamente una cosa negra empieza a cubrir a nuestro prota. Mientras una voz menciona tener hambre, nuestro prota comprende que esta sombra no es ordinaria, ya que su dueño era un invocador poderoso que movía la oscuridad como si fuera un ser vivo. Menciona que sin embargo para controlarla perfectamente solo debe someter a la sombra por completo, que si lo hace esta no podrá resistirse al portador. Mientras hace esto vemos que la maestra y el duque observan cómo pasa el tiempo. En eso la maestra pregunta si no deberían ayudarlo, a lo que el duque comprendiendo menciona que si no hacen nada tal vez sea dominado por la criatura de las sombras. Esto impacta en la maestra quien pide ayudarlo de inmediato. El otro comprende pero al siguiente instante de repente la gran fuerza es liberada. Mientras nuestro prota sale de la oscuridad, pide a su padre que no se preocupe ya que está bien. En eso la maestra se acerca a nuestro prota y mientras hace preguntas. El duque se pregunta del cómo salió ileso.
del cómo un pequeño niño pudo soportar la fuerza de un artefacto tan poderoso. En eso nuestro prota se dirige a él mencionando que quiere preguntarle algo. Dicho esto, pregunta si puede probar otros artefactos más. Esto sorprende al padre, quien sin otra opción decide darle el permiso. Días después, en el campo de entrenamiento, el tío caballero pregunta si en serio está llevando la capa de sombra. Nuestro prota afirma su pregunta, a lo que el tío no puede creerlo, ya que escuchó de que era difícil de controlarlo. Pregunta si en serio está bien. Nuestro prota nuevamente contesta que está bien, comentando que solo siente un pequeño hormigueo. Esto sorprende al tío, quien le dice que tal vez hablando tras estar varios años a solas, pero nuestro prota comenta que en el momento que lo vio se aferró a él, pareciendo que esta quería ser su amiga. El tío no lo cree así, ya que sabe que esta cosa es muy peligrosa, que no debe ser bondadoso ya que podría caer en una trampa. Nuestro prota agradece por su preocupación, pero menciona que quiere pedirle algo. El tío pide que se lo diga, a lo que nuestro prota pide tener un combate de práctica real. Esto fascina al tío, ya que puede cumplirle su petición, que dará todo de sí para no decepcionarlo. Su fuerza sorprende a nuestro prota, quien comprende que un maestro de la espada es algo mucho más fuerte que él. Por otra parte, el tío pide que no tema, ya que solo usará la esgrima básica para enfrentarlo. Nuestro prota comprende que será suave con él. En eso nos cuenta que su verdadero objetivo con este combate no es el ganar, sino el aprender a usar su capa de sombra. Comenta que quiere probar su poder de armas para determinar su verdadero valor y que para esto necesita tener una batalla seria. Con esto en mente decide atacar con su ataque de sombra, haciendo que el tío se sorprenda y rápidamente contrarreste el ataque. Nuestro prota se sorprende al ver esto, y mientras el tío lo felicita por su excelente ataque, no pierde el tiempo y nuevamente decide arremeter. Mientras nuestro prota evita su ataque, rápidamente activa una trampa de sombra, con el cual trata de sorprender al tío. Este observa el ataque y, todo sorprendido, no esperaba que hiciera un ataque sorpresa. Con esto en mente decide lanzarse al ataque, y mientras nuestro prota bloquea su golpe, el tío queda sorprendido, ya que pudo bloquear su golpe, la cual tenía suficiente fuerza como para partir una espada común. Comprende que esta es la diferencia entre un arma normal y un artefacto. Con esto hecho, pide continuar y seguir compartiendo varios golpes. Así, mientras continúan con el combate, nos cuentan que ese día todos los caballeros murmuraban incrédulos, ya que nunca habían durado más de 2 intercambios con el capitán, que ese día sintieron un gran muro de nivel entre ellos y el gran señor Dal. Días después, la madre menciona que hablará con su padre para que no vaya a ese lugar. Indica que no puede permitir que vaya a un lugar tan peligroso. Por otra parte, nuestro prota pide que no se preocupe, ya que su tío estará con él. La madre no se conforma con esto y pregunta qué hará si llega a lastimarse. Nuestro prota menciona que no lo hará y que a cambio él se volverá más fuerte, ya que algún día él tendrá que soportar el peso del ducado. Menciona que cuando llegue el momento necesitará la fuerza para poder protegerlos, que por esto necesita experiencia y debe ir. Dicho esto, pide que lo deje ir para volverse más fuerte y protegerlos. La madre acepta su petición, comentando que en ese caso debería de partir. Nuestro prota agradece y menciona que volverá muy pronto. Ya al amanecer, el comandante informa que sus tropas están listas. El duque comprende y pide a nuestro prota que dé la orden para avanzar. Nuestro prota se sorprende y el duque pide que lo haga, ya que el cuerpo de caballería muy pronto estará a su mando, que ellos serán sus caballeros, por lo que debe manejarlos como su líder. Nuestro prota escucha esto y comprende que esta será su primera batalla como líder, que debe hacer las cosas totalmente diferentes a lo de su vida pasada. Con esto en mente se dirige a todos los caballeros y pide marchar con mucho orgullo todas las espadas de la casa Saxen. Esto motiva a los caballeros, quienes gritan a su llamado. Después de esto nos cuenta que en total eran 250 caballeros, que su misión era acabar con los 1000 orcos de la cascada, quienes cruzaron la montaña dirigiéndose cuesta arriba del río Saxen. Con esto en mente menciona que deben atacar una vez crucen el río. Observando a los hombres, menciona que son un gran número, por lo que solo tienen una forma de pasar. Así vemos que la maestra hace su aparición y con un hechizo menciona formar un puente. Esto alegra a nuestro prota, ya que no esperaba que viniera con ellos, que a pesar de su creencia en no a la violencia, ella vino sin titubear. Así, mientras la maestra crea un gran puente de hielo, pide a todos continuar, ya que no habrá ningún problema. Menciona que les desea la victoria, a lo que el duque agradece por sus palabras. Por otra parte, nuestro prota se despide comentando que volverá. Así, mientras la maestra observa cómo se marcha, no puede creer que esto le sea tan extraño, ya que a pesar de ser un estudiante le hace preocupar mucho a ella, quien es su maestra. Momentos después, en la base de los orcos, cuenta que la unidad de exploradores preparó una emboscada, que una vez hecho esto lanzaron flechas para acabar con todos estos. Menciona que una vez la mayoría perdiera la vida, los caballeros entraron en acción y cargaron con todos ellos. Con esto hecho, el tío pregunta si esto le parece bien.
Nuestro prota los observa y notando a los jinetes con armadura, menciona que tienen una buena formación y comprende que los orcos no podrán resistirse a ellos. El duque concuerda mencionando que este es el poder de la caballería del ducado que los enorgullece. Por otra parte, el tío pide que no se relaje todavía ya que esta batalla apenas comienza. Mientras los caballeros continúan con el ataque, el comandante ordena replegarse y reorganizarse en las filas, así vemos que todos los caballeros observan la señal y mientras disponen a retirarse del campo de batalla. Los orcos notan de su plan y con una estrategia, vemos que se preparan y rápidamente lanzan un ataque sorpresa. Vemos que una de las lanzas logra herir a uno de los caballeros quien al siguiente instante cae en el campo de batalla. Los líderes observan esto y hablan de que uno de sus caballeros cayó ante el enemigo. Por otra parte, nuestro prota pregunta del por qué solo observan, los otros no saben qué contestar a lo que nuestro prota observando que será liquidado. Se concentra y calculando la distancia menciona que debe perforarlo de un disparo, así mientras hace modificaciones para que sea un proyectil de hielo. Llega en un punto en el cual logra comprenderlo, hecho esto se prepara y mientras apunta al orco enemigo, rápidamente lanza el disparo haciendo que el orco pierda la vida. Esto sorprende al tío ya que no esperaba que fuera tan preciso a esta distancia, pero en eso lo observa y pregunta a dónde va. Trata de perseguirlo pero el duque lo detiene mencionando que solo deben dejarlo ir, pensando no puede creer que a su edad ya pueda crear una fórmula original con tanto poder destructivo, que seguramente su mundo interior ya debe estar casi completo. Por otra parte, volviendo con nuestro prota, este observa y nota que los orcos se van reagrupando, comprende que está en dos problemas, la primera es que su cuerpo se paralizó al entrar al campo de batalla, que la segunda es que su fórmula a distancia es muy ineficiente. Mientras hace los cálculos y lo simplifica menciona que debería cortar su fórmula, así mientras hace los cálculos en el ataque, comprende que igualmente es largo por lo que ya le da igual. Así sonriendo activa su bala de hielo y rápidamente dispone a terminar con el orco. Mientras el monstruo cae en el campo de batalla, el subordinado no puede creer que haga esto por alguien como él. Nuestro prota baja de su caballo pidiendo que no se preocupe, ya que la casa Saxen nunca abandona a una espada leal. En eso mientras el otro habla vemos como otros se lanzan a acabarlos. Nuestro prota observa su actitud y sin perder tiempo activa su espada sombría, con esto vemos que logra neutralizarlos y nuestro prota dando la orden pide que los devore, mientras el orco queda sin comprender qué pasa. Al siguiente instante observa cómo la cabeza del compañero sale volando y su cuerpo quede hecho huesitos. Hecho esto, nuestro prota sonríe comentando que es su turno. Momentos después, tras terminar con él, se dirige al subordinado comentando que deberían devolver. Lo que no esperaba era que este mencionara que no puede moverse. Poco después vemos que nuestro prota logra sacarlo y mientras pide al tío que se encargue del resto. Este se alegra y pide a sus caballeros que entren al ataque. Poco después, ya en la base de Saxen, menciona que la misión de subyugación fue exitosa, que lo llamó porque quería preguntarle del por qué se lanzó al ataque tan precipitadamente. Pregunta del por qué demonios hizo algo tan imprudente. Nuestro prota escucha y se pregunta si acaso está siendo regañado. Con esto en mente pregunta si no le había dicho que debía de liderar a los caballeros, que él solo cumplía con su deber como heredero. El padre escucha y le dice que su razonamiento es débil. Nuestro prota escucha y pregunta del por qué él no hizo nada y solo vio cómo moría uno de los caballeros. El duque menciona que todos siempre luchan con monstruos feroces, que los caballeros de primera línea no esperan ser rescatados. Nuestro prota comprende pero aún así no acepta en abandonar a un caballero leal. El duque escucha y reprendiéndolo menciona que sus acciones hizo que los caballeros ya no actuaran para sobrevivir sino que creyeran en que alguien los rescataría. Pregunta si sabe cuántos caballeros pensarán en que serán salvados en el campo de batalla. Menciona que estos solo deben enfrentarse a las amenazas y en los límites él debe encargarse del problema, que ese es su deber como noble y deber de su familia. Nuestro prota comprende de sus palabras mencionando que lo sabía pero se le olvidó en el campo de batalla. Pero en eso el padre se dirige a él e indica que aún así fue impresionante por lo que no debe perder ese espíritu. Con esto ya solucionado pide regresar al castillo. Nos cuentan que después de esto la historia del joven heredero recorrió por todo el imperio, mientras chismeaban un poco más de lo debido. Menciona que este rumor recorrió por todo el imperio como un fuego salvaje. Menciona que esto era un poco embarazoso para él, pero este incidente trajo una nueva energía al ducado. Días después, en un campo de entrenamiento, todos los caballeros dan la bienvenida al gran señor. Por otra parte, nuestro prota se avergüenza y pide dejar hacer esto. En eso el tío llama su atención y dirigiéndose a todos menciona que deben entrenar más duro por el futuro del joven maestro. Esto sorprende más a nuestro prota.
Pero en eso una sirviente informa que los invitados de la casa Orart han llegado, nuestro prota escucha y el tío sugiere regresar al interior, nuestro prota escucha y deduce que muy pronto habrán invitados especiales, recordando a la casa Orart. Menciona que su patriarca era conocido como la espada divina, quien una vez era un gran noble, pero que cuando el imperio inició su guerra tanto el reino como la espada divina cayeron juntos con la casa Orart. Nuestro prota observa al tío y comprende que éste recordó al hombre de la espada divina, quien fue el que lo guió al camino de la caballería. Menciona que esto podría ser incómodo pero debe soportarlo. Ya en el interior el padre pregunta si entrenó duro como siempre, nuestro prota contesta que sí, pero en eso el mayordomo informa de los invitados que darán su entrada. Nuestro prota observa a los invitados y no puede creer que hayan venido sin ningún acompañante. Por otra parte la madame se presenta como Vanessa Orart, quien saluda al duque Saxon, pero viendo a la hija rápidamente la presenta como su niña Charlotte Orart. Por otra parte está toda sorprendida, pregunta del por qué se inclina ante ellos. La madre escucha y rápidamente la reprende. El duque menciona que debieron pasar mucho para llegar a este lugar. Dicho esto pide a su hijo que acompañe a la señorita Charlotte a recorrer el castillo. Nuestro prota obedece y dirigiéndose a la muchacha pide acompañarlo para recorrer por los pasillos del castillo. Contrario a lo que pensaba, esta lo rechaza y fuertemente pide que no la toque. Esto sorprende a nuestro prota al igual que los padres, quienes no pueden creer su actitud. Por otra parte la muchacha no se retracta e indica que son nobles descarados. Esto sorprende a la madre, quien pide que se disculpe ahora mismo, pero esta sin obedecer solo se marcha dejándolos en el lugar. En eso la madre se disculpa por la actitud de su hija, comentando que no suele ser así, pero después de lo que les pasó sus emociones cambiaron un poco. La duquesa escucha y pregunta qué sucedió. La invitada cuenta que hace poco el conde Brandenburg fue asignado como supervisor de sus territorios. Menciona que este es conocido por su renombre ya que lo llaman el rey cerdo. Cuenta que para tener un heredero este suele buscar a cualquier espadachín habilidoso para engendrar un heredero, que por esto se fijó en su hija y ésta se horrorizó al escuchar su propuesta. Con esto contado menciona que no puede dejarla y que por esto sus pensamientos cambiaron. Menciona que ella lo que más desea es protegerla, pero como noble caída su poder es limitado, por lo que ruega que acepten a su hija como sirvienta de la casa Saxon para que ese hombre nunca más vuelva a perseguirla. Al mismo tiempo en las afueras nuestro prota se dirige a la muchacha y pregunta si sabe a qué lugar va, pero pensando se pregunta del por qué vino a un lugar de entrenamiento. En eso la muchacha pregunta por su mano, a lo que nuestro prota contesta que está bien, pensando menciona que tal vez está preocupada por su situación. Pero contrario a sus palabras está abalanza su espada y pide que tenga un combate con ella. Mencionando su nombre pide que desenvaine su espada para un duelo. Esto sorprende a nuestro prota ya que no esperaba que hiciera esto. Nuestro prota pregunta por la razón, a lo que la muchacha menciona haber escuchado rumores de él, de que masacró a 1000 orcos y salvó a caballeros caídos. Nuestro prota escucha este cuento y comprende del por qué lo retó. Por otra parte la muchacha menciona querer vencerlo para demostrar al mundo que ella es más fuerte, que así podrá probar que puede proteger a su familia de ese hombre. Nuestro prota escucha y la muchacha menciona al conde Brandenburg. Este nombre impacta a nuestro prota ya que es un nombre que nunca podrá olvidar, ya que este bastardo fue quien lo apuñaló por las espaldas. Menciona que comparten el mismo objetivo, por lo que le podría ser una buena aliada, pero como primero debe hacerle entrar en la realidad, así decide aceptar y dirigiéndose a tomar una espada, le dice que solo es una niña que no sabe nada, por lo que debe venir con todo lo que tenga. Esto molesta a la muchacha, quien menciona que esa era su intención. Así al siguiente instante se abalanza sobre nuestro prota, quien fácilmente la bloquea, mientras resiste los ataques de la muchacha. Vemos que ésta intensifica sus movimientos haciendo que nuestro prota los repela sin ningún esfuerzo. En eso comprende sus movimientos mencionando que incluso usa el aura levemente, que la va canalizando como una constitución. Cuenta que mientras un mago genera maná a través del círculo de su corazón. Menciona que un caballero acumula aura dentro de su cuerpo para exceder los límites humanos. Así mientras se defiende de los ataques de la muchacha, menciona que ella es una caballero 100% ya que tiene los movimientos. En eso la muchacha observa una oportunidad y mientras decide atacar a nuestro prota, no pierde el tiempo y continúa embistiendo. Con una sonrisa comenta que a este nivel tiene la ventaja. Cuenta que cuando nació su padre ya no estaba, pero cada noche su madre le contaba sus historias, que siempre le decía que ella sería la que protegería a la familia como la orgullosa hija de la espada divina. Menciona que después de que su reino cayó, esta no se desmoronó, sino que más bien simplemente no se detuvo en su entrenamiento. Pero ahora se pregunta del por qué, siente que no puede tocar a este chico. Menciona que algo está mal ya que no puede alcanzarlo. Mientras se esfuerza para por lo menos darle un golpe, vemos que nuestro protagonista fácilmente la evita haciendo que ésta pierda su arma en el acto, mientras ésta comprende que fue su derrota.
se desploma preguntándose del por qué no puede ganar. Nuestro prota le dice que no es la espada divina, que su orgullo como hija no está mal, pero tal como está ahora no podrá proteger a su familia de ese hombre, ya que la espada divina es algo mucho más fuerte que eso. La muchacha escucha y pregunta qué debería de hacer, qué debe de conseguir para cambiar esto. Por otra parte, nuestro prota menciona su nombre y jura en el nombre de su familia ser el protector de la casa Orart, que hasta el día en que crezca y sea lo suficientemente fuerte para derrotarlo, promete que él y su casa serán su escudo. La muchacha escucha y pregunta del por qué haría eso. Nuestro prota contesta que lo hace porque su espada lo vale. Dicho esto, pide que jure convertirse en su espada al igual que de la casa Saxen. La otra escucha y secándose las lágrimas menciona que no puede negarse a su oferta. Así pronuncia su nombre y jura por su honor de caballero que le servirá a partir de ahora. Hecho esto, nos cuenta que esta promesa pareciera infantil, pero la resolución de esto es que sus palabras contaron como voto y juramento para ella. Horas después, en la oficina del duque, este menciona que Charlotte se convertirá en la criada de la casa Saxen, pero tras escuchar lo que dijo no esperaba que aceptara unirse a ellos. Pregunta por lo que pasó, a lo que nuestro prota solo menciona haber hecho una promesa, que lo hizo en el nombre de la familia y juró proteger a la casa Orart. El padre escucha y pregunta si lo hizo por lástima. Nuestro prota niega esto, a lo que el padre pregunta por su propósito. Nuestro prota menciona que solo quería retener a la única línea de sangre de la espada divina, que hicieron un juramento por lo que la nueva espada divina será blandida por el bien de todo el ducado de Saxen. El padre escucha esto y acepta sus palabras. Por otra parte, nuestro prota menciona que a partir de ahora la espada divina estará bajo sus techos, que esto será un buen golpe para ese maldito del conde Brandenburg. Al mismo tiempo, en la antigua capital de Teutonia, el conde maldice y no puede creer que no las hayan podido atrapar. Menciona que son idiotas ya que no pudieron capturar a una pequeña niña. El subordinado se disculpa e informa que los asesinos que enviaron fueron eliminados, que sospecha que la propia señorita Charlotte fue quien los eliminó. El conde escucha en silencio y dirigiéndose a una espada, recuerda los buenos tiempos en la cual eliminó al héroe del otro mundo. Fascinado, pide que espere ya que muy pronto conseguirá un heredero para que pueda manejarla. Con esto en mente, pide al subordinado que contacte a ladrones y los envíen al territorio del duque Saxen, que les den lo que pidan ya que quiere sí o sí a la señorita Charlotte. Tiempo después nos cuenta que Charlotte, tras su juramento, tardó un poco en adaptarse a la residencia ducal. Menciona que soportó un intenso entrenamiento hasta el punto en que los combates de práctica con nuestro prota se volvieron en una rutina diaria, mientras ambos contrincantes se preparan para un duelo. El tío pide que comiencen con el combate. Así vemos que ambos chocan espadas y mientras evitan los ataques de cada uno, el caballero Helmut no esperaba ver un duelo entre pequeños. Menciona que aún así ve que no están tan bajo de los caballeros, ya que puede ver la intención asesina y la velocidad de estos niños. Así vemos que nuestro prota se prepara y mientras pelea con su capa, la muchacha no desaprovecha la oportunidad y rápidamente embiste para acabarlo, pero al último instante es detenida por el caballero, quien los felicita por el trabajo. Menciona que lo hicieron bien, pero Charlotte pide que se ahorre los elogios y le diga lo que le falta. El tío escucha y pregunta si conoce la esencia del estoque. La muchacha pregunta si se refiere al movimiento estocar, a lo que el tío le dice que no, sino a la verdadera esencia de los pies. Menciona que mientras su joven maestro evadía sus ataques, ella debía aprovechar y ganar esa apertura, pero simplemente fue superada hasta el punto en que su hoja tembló y perdió su precisión. Dicho esto, pide que reconstruya sus fundamentos desde cero, que se ha dado cuenta que su postura y su juego de pies es un poco muy refinado y no convencional. La muchacha no niega esto, mencionando que nunca ha tenido un maestro para corregirla. El tío escucha y no le extraña que use esa extraña postura. Así, mientras se ríe por su actitud, este se disculpa ya que solo quería molestarla un poco. Por otra parte, nuestro prota se pregunta hasta cuánto crecerá bajo su tutela. Menciona que si no se esfuerza muy pronto podrá alcanzarlo. Días después, la maestra pregunta si ya completó la formación de su segundo círculo. Nuestro prota afirma y nos cuenta que en este mundo el círculo de maná se mide en RPM, que un mago de primer círculo tiene alrededor de 300 revoluciones por minuto, que actualmente su círculo de maná mide 200 revoluciones por minuto, por lo que su segundo círculo está a 400 revoluciones por minuto. Menciona que para avanzar necesita mínimo 300 revoluciones por minuto, por lo que debe cumplir los requisitos. Con esto en mente, menciona que tras haber llegado a su segundo círculo debería de realizar un experimento. Dicho esto, menciona que mejorará su bala de hielo, que lo fortalecerá para aumentar su masa y dureza. Luego proyectarlo en un cañón y liberarlo a gran velocidad. Así, mientras hace los cálculos de su bala de hielo, vemos que este decide lanzarlo haciendo que su ataque atraviese el árbol fácilmente. Por otra parte, la maestra se sorprende ya que fácilmente pudo proyectar su bala de hielo.
Así lo felicita comentando que aprende muy rápido. Nuestro prota agradece y menciona que todo esto es gracias a ella. La maestra se alegra y recordando sus acciones comprende que él siempre usa su fuerza por razones correctas. Menciona que a veces la asusta sus actos, pero esto le es reconfortante. Abrazándolo menciona que es su orgullo como alumno. Estas palabras sorprenden a nuestro prota ya que siente que su contacto físico es muy cómodo para él. Así ya al día siguiente, mientras no comprende qué pasó el día anterior, se pregunta si lo verá como niño o como un hombre. Así mientras se hace preguntas por esto, decide dejarlo y concentrarse en su entrenamiento. Así mientras crea su muro de hielo, dispone a prepararse y con su hechizo bala de hielo rápidamente dispara varios proyectiles, mientras estos rebotan y toman dirección hacia él. Este los bloquea y comprende que para la próxima vez intentará hacer algo diferente. En eso alguien empieza a llamarlo y mientras este observa, Charlotte pregunta si este es el lugar donde suele practicar. Nuestro prota afirma y pregunta si ella también estuvo practicando. La muchacha no lo niega comentando que hizo los movimientos de pies que le enseñó el señor Helmut. Nuestro prota se alegra y pregunta si disfruta aprender esgrima. Esta no lo niega pero recordándole lo que pasó antes, se disculpa con él por haberse comportado muy mal. Menciona que ha reflexionado y comprendió que fue muy grosera. Nuestro prota escucha y concuerda de que fue grosera con él, pero menciona que eso no importa ya que por esta vez la perdonará. La muchacha pregunta si es verdad, a lo que nuestro prota le dice que sí. También pide que no sea tan formal con él. Momentos después, tras solucionar esto, la muchacha menciona que el lugar es maravilloso, ya que puede blandir su espada hasta altas horas de la noche sin cansarse. Nuestro prota comprende y no esperaba encontrar a alguien como él en este lugar, conforme menciona que estas palabras le hicieron un poco feliz. Mientras estos conversan, vemos que son observados por los padres quienes no pueden creer que su hijo ya esté en esa edad. La madre menciona que deben vigilarlos y mantenerlos a raya, ya que el deber de una madre es guiar a su hijo para que sea fiel con sus sentimientos. Poco después, en las afueras del ducado, nos cuenta que su madre ofrece ayuda en los barrios bajos de la ciudad, que cada semana brinda comida y artículos a los más necesitados. Mientras menciona esto, la compañera se dirige a un niño, quien todo aterrado pide que lo ayude. Comenta que su madre está en peligro. Así mientras insiste para que lo ayude, vemos que momentos después estos corren y nuestro prota comprende que esto es muy sospechoso, ya que los apartaron de los escoltas y los metieron a unos callejones. Menciona que la petición era rara ya que no se la hicieron a un adulto sino que a unos niños. En eso, en las alturas observa a un hombre y comprende que esto es una trampa y seguramente quieren atrapar a Charlotte. Momentos después el pequeño pide que esperen mientras va a ver a su madre. Pero en eso otra persona habla y no puede creer que niños valiosos hayan venido a un lugar tan peligroso. Habla de que solo quiere a la señorita, por lo que el muchacho debería de irse en paz. Menciona que si hace algo imprudente no sabe si podrá salir con vida. Nuestro prota escucha y mencionando su nombre comenta que juró proteger a la hija de la casa Orar de sujetos como ellos. El malhechor ríe al escuchar ya que no esperaba que fuera tan admirable, aunque le habría sido mejor si habría abandonado sin decir nada, ya que ahora tendrá que hacerle experimentar el dolor. En eso Charlotte menciona que no trajo su arma, a lo que nuestro prota pide que no se preocupe y no tenga miedo, ya que esta es una buena oportunidad para probar su técnica del manto de sombras. En eso, mientras los bandidos arremeten para capturarlo, de repente observan como un viento negro empieza a rodearlos. El líder reconoce esto y rápidamente pide que se aparten. Nuestro prota se sorprende por su reacción y vemos que la mayoría de bandidos rápidamente abandonan el lugar. Sin embargo, uno de ellos es alcanzado y nos cuenta que cuando alcanzó el segundo círculo, aprendió el implantar sombras, la cual tras ingresar a su objetivo se mueve por voluntad para volverlo un no muerto. Mientras los bandidos observan expectantes, observan como el compañero va mutando en un monstruo. Aterrados no pueden creerlo ya que se convirtió en un no muerto. Por otra parte, el líder pide a los secuaces que lo maten y no deben dejarlo escapar, pero pensando habla de que aunque sea hijo de un duque no podrá resistir a su espada. Con esto en mente se prepara y rápidamente decide atacar, mientras lanza sus ataques asesinos. Se sorprende al ver que no funcionan y no causan ningún efecto. Contrario a lo que pensaba, nuestro prota contraataca y rápidamente lanza su proyectil bala de hielo. Así mientras este es alcanzado, la compañera observa y no puede creer que se esté encargando de todos los asesinos él solo. Volviendo con nuestro prota, este se sorprende ya que no esperaba que resistiera a su bala de hielo. No pierde el tiempo y al siguiente instante rápidamente lo despelleja. Así mientras acaba con todos los asesinos, se dirige a la compañera pidiendo que no se preocupe, que todo está bien ya que se encargó del problema. Vemos que todo esto era observado por un asesino quien al siguiente instante es neutralizado, mientras ruega para que lo perdone y lo deje vivir.
Nuestro prota pide a su sombra que regrese, el otro ruega para que lo perdone comentando que le contará todo. Nuestro prota se interesa a lo que éste le dice que se lo dirá todo lo que sabe, pero contrario a lo que pensaba nuestro prota lo termina mencionando que eso no le interesa por lo que solo debe morir. Así momentos después tras acabar con todos, Charlotte revisa el lugar y nuestro prota menciona que esta es la cara de su familia a la que todos temen, que también es el poder que la protegerá. Dicho esto pregunta cómo se siente tras ver esto, pregunta si siente miedo, la muchacha no lo niega, pero menciona que está bien ya que hizo esto para protegerla, indica que después de su juramento tomó una decisión, la cual era que si se unía a su casa ellos la protegerían, por lo que promete pagarle esto convirtiéndose en una espada, agradece por esto ya que con esto podrá volverse más fuerte. Nuestro prota escucha y recuerda la razón del por qué la acogió, menciona que fue la culpa de lo que hizo al señor Bardell hace algunos años. Así mientras le estrecha la mano, nos cuentan que su razón no era del todo precisa, ya que Charlotte tenía un pensamiento distinto con un significado mucho mejor de lo que pensaba. Días después en la finca del conde Brandenburg, este recibió una carta la cual lo citaba a visitar el ducado Sachsen, menciona que este pidió que asistiera personalmente sin rechazar su invitación, mientras maldice menciona que un caballero espadachín no puede rechazar una invitación así. Ya días después ya en el castillo ducal, el duque aprecia de que haya venido a su llamado, también menciona que no esperaba que llegara tan rápido por lo que pide que disculpe a su humilde bienvenida. El conde pide que no se preocupe ya que solo vino a su llamado. Pero observando a los pequeños no puede creer que sean tan escurridizos, así reporta lo sucedido en su ducado y no puede creer que hayan tratado de secuestrar a pleno luz del día. También menciona que ya sabe del por qué lo mandó a llamar, pero le dice que una espada leal del emperador no haría estas cosas tan vergonzosas. El duque no lo escucha y simplemente libera su magia negra. El conde rápidamente lo bloquea pero no lo hacen los compañeros quienes tras ser alcanzados empiezan a ser desintegrados. El conde observa esto y no puede creer que caballeros de la Santa Magdalena no hayan podido resistirlo, por lo que comprende que esta magia del duque es muy poderosa. Así rápidamente pide sus explicaciones a lo que el duque simplemente pide que se arrodille, el conde no obedece ya que no sabe la gravedad de lo que hizo, pero el duque sin escucharlo pide que solo obedezca, que si no lo hace no le dará otra advertencia, el conde maldice y no puede creer que tengan tanta diferencia. Así decide acatar y escuchar lo que tiene que decir. Hecho esto el duque menciona que lo llamó por el bien de la paz, pero si se atreve a volver a poner sus manos en sus hijos acabará con todo el linaje de la casa Brandenburg. Así mientras pide que ya no trate de molestarlos, termina mencionando que debe estar cansado por lo que le preparará una habitación. Por otra parte el conde se disculpa mencionando que no podrá aceptar su amabilidad, ya que por circunstancias no puede quedarse más tiempo en el ducado. El duque escucha y aceptando espera que tenga un buen regreso a la capital. Por otra parte nuestro prota se alegra ya que su padre le mostró la realidad. Menciona que correrá un rumor de que uno de los caballeros más leales del emperador hizo cosas malas, que esto se convertirá en una chispa la cual incendiará todo el imperio, que no pasará mucho tiempo para después tener el derecho de matarlo. Poco después en la oficina del duque Sachsen, este levanta la manta y muestra los cadáveres, la maestra se sorprende y el duque menciona que son los cadáveres del gremio de ladrones que atacaron a su hijo, que todo esto lo hizo él por sus propias manos. Así mientras observan cadáveres extraños y cuerpos destrozados con muchos agujeros, la maestra se sorprende y se empieza a preguntar si estas son las enseñanzas que dio a su discípulo. Por otra parte el duque menciona que su hijo tiene un talento extraordinario, que requerirá mucha sabiduría por lo que le gustaría ofrecerle otro puesto de consejera principal. Sefia comprende que en otras palabras le está pidiendo que no simplemente sea su tutora, sino que más bien una parte de la propia casa Sachsen. El duque menciona que su hijo siempre depende de ella por lo que a veces él incluso no puede guiarlo con solo su fuerza. Menciona que si ella le presta su apoyo tal vez pueda cambiar. La maestra escucha y aceptando sus palabras, menciona que aprenderá a ver cómo el joven señor ve al mundo, que esa será su tarea más importante ahora. Después de esto nos cuenta que de todo lo sucedido llegó su 10º cumpleaños, que a diferencia de su celebración pasada esta vez habían enviados de la corte del emperador, que entre todos ellos había un invitado muy notable, el cual era el marqués Juris. Este se dirige a nuestro prota y sonriendo menciona que le es un honor el conocerlo. Poco antes de lo ocurrido, hablan de que el lugar es hermoso y no está muy apartado de la capital. Nuestro prota escucha esto y nos cuenta que la nobleza de la capital imperial está formada por el bloque de poder e influencia del emperador. Menciona que la razón del por qué vinieron al banquete es para dar una advertencia implícita, que es un mensaje de alto nombre la cual les advierte de que no pueden insultar a un espadachín sagrado, que el mensajero elegido para dar el mensaje es la persona que está frente suyo.
Así volviendo a la actualidad se presenta y se alegra de por fin conocer al joven maestro, vemos que este era el marqués Lluris. Por otra parte nuestro prota recuerda que este es el maestro de la Torre Roja, un hombre que persigue la llama, la furia y el poder por medio del orden. Cuenta que los magos de esa torre son famosos por su obsesión, que por esto nunca dudan en convertir a sus ejecutores para sus propias ambiciones. Menciona que él mismo vivió esos experimentos una vez. En eso el marqués lo empieza a alabar mencionando que oyó de que poseía un gran talento mágico, que incluso escuchó rumores de que protegió a sus caballeros de una gran horda de orcos, así mientras le dice que eso esperaba de un hijo prodigioso. Nuestro prota agradece y espera que disfrute de la velada. Momentos después menciona que cada año esto es muy agotador, que preferiría estar entrenando con Charlotte, pero recuerda que ella sirve como doncella de su madre, que además si descubren que es la hija de la espada divina estaría en peligro. Así decide entrenar por su cuenta, pero en el proceso de repente escucha un fuerte grito. Mientras escucha palabras recuerda que esa voz es una de las criadas de la casa. Efectivamente vemos que era una quien pide que la suelte ya que pertenece a la casa Saxen. Por otra parte el agresor pide que no involucre el nombre del duque en sus problemas, que todos están ocupados celebrando el cumpleaños del joven señor, por lo que para no perder el tiempo él quería pasarlo mejor con una mujer, que no debe resistirse ya que si no tendrá que cortarle la garganta. Así mientras pide que se comporte y obedezca, vemos que llega nuestro prota quien fuertemente pregunta qué hace en este lugar. Por otra parte el agresor lo reconoce y mientras trata de excusarse, nuestro prota pregunta por su propósito en este lugar. El otro comprende que no hay salida por lo que confiesa que solo quería la compañía de una mujer, menciona que es joven y no debe entenderlo, por lo que el Petro será quien le enseñe un par de cosas para divertirse, menciona que le hará pasar un buen rato por lo que solo debe observar. Nuestro prota ya no soporta y pide a la muchacha que no se preocupe ya que muy pronto la sacará de este problema, menciona que aunque este mundo esté construido por jerarquías, menciona que eso no le interesa por lo que rápidamente aparta al agresor. Mientras observa al maldito bastardo, menciona que no tiene intenciones de retroceder, que sabe que desafiar a personas del emperador no es algo muy sensato pero aún así no retrocederá. En eso el agresor empieza a reclamar, pero nuestro prota simplemente pide que se arrodille. Fuertemente pregunta si acaso no lo oyó, repite que se ponga de rodillas y pida perdón a la señorita Eve, ya que como dijo ella pertenece a la casa Saxen y esto es una falta de respeto a ellos. El otro no puede creerlo y disculpándose con nuestro prota, menciona que vino a este lugar como representante del gran soberano, que si lo insulta por proteger a una doncella sería como insultar al emperador. Nuestro prota escucha y pregunta si quiere decir que su majestad también le gusta abusar de las sirvientes de las casas nobles a los que visita. Esto sorprende al agresor quien pide que no diga tales cosas. Nuestro prota no retrocede y advierte que no lo dirá otra vez, que debe arrodillarse y pedir perdón a la señorita. El marqués escucha esto y no esperaba que sucediera este acontecimiento tan interesante. Por otra parte el duque pide a nuestro prota que se explique. Nuestro prota confiesa que este hombre intentó abusar de una de las doncellas. El duque escucha y pregunta si por eso fue que mostró tal falta de respeto al señor Petro. El otro escucha esto y afirma que el joven maestro fue muy imprudente con él. Sin embargo nuestro prota no retrocede y pide que no se levante. Así menciona que todos son invitados de la capital, que seguramente todos tienen una gran responsabilidad al actuar en el nombre de su majestad. Pero aún así este hombre intentó profanar a una de las doncellas mancillando el nombre de su majestad, que por esto él no podía quedarse de brazos cruzados y permitir tal falta de respeto. El marqués escucha y comprendiendo de sus palabras, menciona que es un joven astuto, que no esperaba que dijera toda la verdad. Así dirigiéndose al señor Petro, menciona sus actos y la ofensa a su majestad. Activando sus llamas menciona que hará justicia. El otro comprende de sus acciones y rápidamente corre pidiendo perdón. Pero el otro sin retroceder lanza sus llamas haciendo que este noble basura sea incinerado. Ya hecho esto menciona que dijo la verdad y que el corregir a los que insultan a su majestad es su deber. Agradece por sus actos y esperará con interés su buen futuro. Cuenta que después de esto la ceremonia terminó y las personas del imperio regresaron a la capital. Al día siguiente mientras despiertan a nuestro prota, este agradece y pregunta si tiene algo que decir. La mucama recordando lo sucedido agradece e indica que le es un honor el poder servirlo a alguien como ella. Nuestro prota no comprende indicando que aunque haya vivido en dos mundos diferentes este sentimiento aún no puede asimilarlo, así solo decide aceptar sus agradecimientos, pero pensando comprende que como hijo heredero debe comprender el peso de su nombre y usarlo como pueda. Más tarde el padre menciona ser inteligente, pero su comportamiento en estos días ha sido muy extraño.
Nuestro prota escucha y dirigiéndose a él, menciona que si el héroe del otro mundo no habría muerto con la espada divina de Bardel, entonces su siguiente lugar para derrocar era el ducado Sachsen. El padre escucha y le dice que eso es una afirmación terrible, seriamente pregunta del cómo está seguro, nuestro prota escucha y recuerda que lo escuchó en una conversación de su vida pasada, pero por el miedo de tenerlo suelto decidieron acabarlo y terminar con el plan. Con esto en mente menciona que aunque el héroe haya derrotado al rey demonio, el imperio no erradicó la oscuridad, ya que se emitieron órdenes absurdas para cultivar sus tierras, que estos exigieron sacrificios e incluso después de esto le otorgaron estas tierras. Menciona que mientras la oscuridad continúe el sangrado no se detendrá, que además sabe que las personas del imperio siempre lo señalan y los llaman el clan de la oscuridad, menciona que tal como abandonaron al héroe, intentarán eliminarlo sin ningún remordimiento. El duque escucha y pregunta del cómo lo sabe. Nuestro prota menciona que solo son sus deducciones y en que esto era lo más lógico, menciona que el héroe tuvo una muerte honorable después de una gran batalla con la espada divina, menciona que esto lo debió de sorprender ya que nadie más aparte de él conoce esta teoría. Así le dice que si su teoría es correcta, el imperio tratará de absorber a naciones más débiles por la fuerza. El duque comprende y no esperaba que su hijo tuviera tal sabiduría. Así pregunta por lo que deberían hacer, a lo que nuestro prota le dice que ellos, la casa Sachsen, no pueden coexistir con el imperio, por lo que solo deben destruirlo. Esto sorprende al duque, quien dirigiéndose a nuestro prota, pregunta si sabe de lo que está hablando. Nuestro prota menciona que no lo harán de inmediato sino que lo harán dentro de 10 años. Cuenta que en estos momentos hay residencias las cuales van siendo oprimidas, que hay vasallos como ellos quienes temen al imperio si les dan las espaldas. Menciona que si no hacen nada la economía reducirá y aumentarán los bandidos. Dicho esto menciona que por esto deben construir sus fuerzas y proteger a la casa del imperio. Así mientras continúa contándole de su plan para derrocar al imperio. Nos cuenta que pasó toda la noche explicándole su plan, termina preguntando por lo que piensa, este simplemente ríe y no esperaba que tuviera un talento que no conociera los límites. Menciona que percibe visiones que incluso él no puede ver. Dicho esto menciona sentirse orgulloso y que a partir de ahora ya no será simplemente su hijo mayor sino será su heredero, quien algún día liderará a la casa Sachsen, que como un nuevo jefe lo escuchará y respetará sus palabras. Esto alegra a nuestro prota ya que finalmente podrá obtener la autoridad de la casa Sachsen. Por otra parte, el padre pregunta por la decisión que tomará ahora. Nuestro prota escucha y pregunta si dijo que lo trataría por igual, que si ese es el caso quiere tomar la prueba de la torre en la necrópolis. Nos cuentan que esta prueba es una especie de juego para decidir el rango de un mago, donde se enfrentan a los guardias de la torre mágica. Menciona que el derrotarlos eleva su posición y que si logra pasarlo ganará el título de anciano de la torre. Con esto sabido, el duque pregunta si en serio quiere ir a un lugar así. Menciona que es peligroso ya que ni siquiera aún no ha entrado al tercer círculo. Nuestro prota pide que no se preocupe mencionando que lo alcanzará pronto. El padre escucha y le recuerda que para entrar a este círculo necesitas estar entre los 20 años, que para alguien como él esto sería algo difícil. Nuestro prota lo detiene y menciona que esta su decisión no solo es para él sino que para toda la casa Sachsen. El duque no comprende a lo que nuestro prota menciona que si aprueba la torre, su estatus como heredero se solidificará, que obtendrá una forma de reputación construida por rumores difundidos. El duque comprende y pregunta si planea utilizar a la torre para ese propósito. Nuestro prota afirma a lo que éste acepta mencionando que este asunto lo dejará a su juicio. Nuestro prota agradece e indica que le probará de lo que es capaz. Días después, en la ciudad de la muerte, la necrópolis, vemos que llega un carruaje de la cual dan la bienvenida al gran duque de Sachsen. Mientras todos dan sus reverencias, nuestro prota jadea del cansancio y no esperaba esforzarse tanto otra vez. En eso, mientras todos lo reconocen, hablan de que el joven señor es un genio de la magia, hablan de que es muy bueno y que escucharon de que tenía buenas habilidades de espada, que escucharon que estaba al par de los caballeros de la casa del duque. Otro escucha y mencionando su nombre menciona que él es el favorito a ganar esta prueba. El amigo le da la razón ya que observa que ese muchacho es muy frágil. En eso una miembro les da la bienvenida y mientras el duque la reconoce, vemos que esta es Eris, anciana de la torre y secretaria que supervisa los deberes del duque Noir. El duque menciona que ella será quien le guíe en su prueba. Nuestro prota comprende y espera que lo cuide bien. La otra accede y le informa que hay 59 graduados más, que todos ellos tomarán la prueba con él. Dicho esto, ingresan en la sala mencionando que todos ellos serán con quienes se enfrentará.
Momentos después esta saluda a todos los presentes, mencionando ser la anciana de la torre y la supervisora de la prueba, que ahora explicará la prueba de la torre mágica. Menciona que la reliquia que llevan es una reliquia de puntos de vida, que cada uno tiene un hechizo de escudo que los protegerá con un mínimo punto de vida, que cada vez que reciban un impacto este se reducirá hasta llegar a 0, que una vez lo haga este se activará y significará que eso es su eliminación. Menciona que mientras más monstruos controles más puntos subirás, que una vez llegues a 3 podrás avanzar al siguiente piso. Menciona que por último descalificarán a todo aquel que use cualquier artefacto. Nuestro prota escucha y comprende que esta prueba es para deshacerse rápido de los novatos, pero en eso escucha palabras y otros postulantes no pueden creer que ese pequeño haya entrado a la prueba del tercer círculo. Hablan de que solo deberían de acabarlo y ya. El compañero pregunta si pueden hacer eso, a lo que este menciona que sí, ya que una vez entraron a este lugar todos se convirtieron en competidores. Nuestro prota escucha y no esperaba que tuviera tal bocota. Así momentos después dan el inicio a la prueba. Mientras estudiantes empiezan con el examen, vemos que varios personajes se centran en nuestro prota y disponen terminarlo. Mientras uno de ellos se prepara para matarlo, vemos que logra dar con su objetivo, pero al siguiente instante nuestro prota no esperaba que fuera tan fuerte. Así libera una gran fuerza haciendo que el contrincante quede neutralizado. Por otra parte su portador se sorprende ya que no esperaba que este tipo fuera un mago de doble elemento. Así vemos que su marioneta es acabada y mientras observa otro ataque, no puede creer que trate de acabar a su soldado por la espalda. Así rápidamente el subordinado lo defiende y mientras habla de que esto será inútil. Al siguiente instante su guerrero acaba con el enemigo. En eso otro participante menciona que eso es hacer trampa, ya que en esta prueba solo se permite usar la magia de nigromancia que puede controlar a los no muertos, que usar otro atributo está prohibido. Por otra parte nuestro prota le dice que eso no es así, ya que no hay una regla en la cual mencioné que solo se puede usar la magia oscura, que al ver que no se ha detenido la prueba menciona que lo que dijo es la verdad. El otro se molesta al ver su arrogancia y pide a los compañeros que lo apunten y lo acaben rápido, que deben abrumarlo con todos los números para poder eliminarlo. Nuestro prota trata de usar su capa pero recuerda que usar artefactos está prohibido. Comprende que no podrá usarlo por lo que no tiene más opción, así decide atacar y mientras sobrepasa a todos los no muertos, llega a un punto en el cual otro se abalanza. Nuestro prota rápidamente lo evita y neutralizando su ataque menciona que es su turno, así le arrebata el arma y mientras lo tiene en su poder, rápidamente la usa para eliminarlo. Este acto sorprende a los demás participantes quienes no pueden creer que lo haya derribado de un solo golpe. Hablan de que reforzó el arma y aumentó su durabilidad. En eso nuestro prota se prepara y mientras parte a toda velocidad, se acerca a un enemigo y con un fuerte grito usa todas sus fuerzas para el segundo siguiente atravesarlo y eliminarlo. Este acto vuelve a sorprender al compañero ya que derrotó a todos sus no muertos. Menciona que es un mago y no debería ser capaz de manejar una espada también. Mientras va siendo acorralado por nuestro prota, este empieza a pedir perdón mencionando que se rinde. Pero para sorpresa nuestro prota no accede ya que en un campo de batalla no se puede quedar sin sufrir. Dicho esto da un golpe con el cual le saca un gran chinchón, mientras termina con el último participante. Todos los presentes empiezan a alabarlo y anuncian que los resultados ya están listos. Nos cuenta que para la segunda prueba, solo debía derrotar a la criatura guardiana, que normalmente los sobrevivientes del primer nivel cooperan para aprobar. Recuerda que él simplemente terminó con todos ellos. Menciona que en esta prueba las reglas son diferentes por lo que las demás magias están permitidas. Sonriendo menciona que es perfecto aunque aún no pueda usar su artefacto. Así se prepara e indica que esta es una gran oportunidad para ver sus límites. En eso recibe un duro golpe y mientras el guardián se siente satisfecho, al siguiente instante de repente observa como una gran fuerza es liberada y hace que éste retroceda. Hecho esto vemos que nuestro prota usó un encantamiento de aceleración. En eso la anciana de la torre se sorprende ya que usó una magia muy inusual. Menciona que en vez de acabarlo directamente hizo que éste se pudriera por dentro. Por otra parte nuestro prota recuerda que en su vida pasada cuando se enfrentaba a este tipo de monstruos, esta estrategia era la más crítica ya que era como la potencia de fuego. En eso siente el hedor del cadáver podrido y se pregunta si la anciana sabe del proceso bioquímico. Después de esto nos cuentan que nuestro prota terminó con el examen abriéndose paso hasta el 10º piso, que después de esto se le concedió 4 días de descanso para la siguiente prueba. Comenta que aparte de esto se dio una nueva oportunidad a todos aquellos que fueron masacrados en el primer nivel, que todos podían repetir excepto nuestro protagonista. Esa noche después de la prueba, vemos que alguien lo empieza a llamar y mientras lo felicita por su desempeño en la prueba,
Nuestro prota agradece e indica que todo esto es gracias a sus enseñanzas. La maestra se conmueve ya que sus palabras le enorgullecen. Por otra parte, nuestro prota se dirige a ella y pregunta si le gustaría tener una cita con él. Menciona que en estos momentos hay un festival, que preguntaba si quería ir con él. La maestra lo piensa y aceptando menciona que pueden ir, pero pensando se pregunta si esto está bien. Menciona que aunque no sepa que es una cita no debe malinterpretarlo. Momentos después, ya en el festival de la ciudad, la maestra pregunta si no está cansado. Nuestro prota contesta que no, comentando que no debe preocuparse ya que aún no comienza su última prueba. La otra comprende pero quedándose sin ideas de conversar. Nuestro prota rompe el silencio mencionando que la luna es hermosa. La maestra no lo niega y nuestro prota suspirando se pregunta cómo debería hablar con ella. Menciona que aunque el silencio no le sea incómodo a su lado, comenta que tal vez eso se deba a que ella siempre ha creído en él desde el principio. Menciona que por esto quiere acercarse más a ella. Nos cuenta que hace unos días cuando llegó al tercer círculo, comprendió las palabras que siempre le quiso decir, que para superar sus límites debía absorber su capacidad de maná más allá del segundo círculo, que haciendo esto podría alcanzar el tercer círculo. Pero en el proceso sintió un puñal y tras observarlo comprendió que este era su mundo. Menciona que este era el mundo de que le habló. Recordando sus palabras comprende lo que quería decirle, ya que su mundo de la realización era muy vacía. Menciona que desde el principio siempre estuvo vacío por lo que su única luz en ese mundo era su maestra quien le extendió la mano. Menciona que por esto comprendió que ella era quien llevaba luz a su mundo. Con esto en mente se dirige a su maestra comentando que le gusta. La maestra pregunta qué quiere decir a lo que nuestro prota vuelve a confesar que le gusta. Esto alegra a la maestra quien abrazándolo comprende de sus sentimientos. Menciona que a ella también le gusta mucho. Nuestro prota agradece y no esperaba que esta segunda vida fuera tan agradable. Días después ya en la torre de pruebas, nuestro prota se lamenta ya que desde ese día no tuvo ningún progreso con su maestra. Comprende que tal vez su maestra solo lo malinterpretó como un amor infantil. También menciona que lo dejará por ahora ya que debe centrarse en el examen. En eso anuncian que el formato de la prueba será un combate de 1 contra 1, que el vencedor pasará al siguiente nivel. Dicho esto, el contrincante se alegra de enfrentarse al joven maestro. Pide que no espere que sea frágil con él solo por ser un niño. Nuestro prota escucha sus palabras y nos cuenta que en esta prueba se permite usar todo tipo de artefactos y estrategias de magos, que esto significa que el collar de vida no podrá garantizarles la seguridad. Con esto en mente menciona que es perfecto ya que así podrá usar toda su fuerza y mostrarle la diferencia de poder. Pero en ese instante tras iniciar el otro no pierde el tiempo y rápidamente lanza un ataque. Hecho esto empieza a reír ya que en el campo de batalla siempre deben estar alertas. Menciona que él es un novato por lo que terminará su racha de victorias en este lugar. Así mientras conjura sus flechas oscuras, menciona que verá hasta dónde puede bloquear sus ataques. Así preparando su ataque menciona que verá si puede bloquearlo. Nuestro prota no pierde el tiempo y mientras toma distancia, maldice ya que atacar después del comienzo es claramente una violación, pero viendo a los jueces comprende que estos solo quieren determinar lo verdaderamente fuerte que es, así mientras maldice a estos malditos magos. El oponente ríe y recitando un hechizo, pide a sus secuaces que obedezcan su orden, que sean sus sirvientes de la oscuridad y maten por él. Nuestro prota escucha esto y se pregunta de dónde aprendió ese cántico. Aún así acepta que es mucho más fuerte por lo que no lo decepcionará. En eso mientras continúa evitando los ataques. El enemigo pregunta hasta cuándo seguirá esquivando, que si no hace nada nunca podrá ganar, pero en eso de repente algo atraviesa a su sirviente y mientras nuestro prota termina con todos ellos. El enemigo ríe preguntando si eso es todo lo que tiene. Así al siguiente instante sus muertos empiezan a mutar y al siguiente instante estos colisionan. Hecho esto empieza a reír ya que no podrá ganarle, pero en eso siente algo y mientras observa se pregunta a dónde fue. Por otra parte nuestro prota pregunta si no es muy cobarde al usar este tipo de trampas. Este pregunta dónde está y mientras nuestro prota aparece a sus espaldas, pregunta si está nervioso, confiesa que su ataque era muy sigiloso pero no era suficientemente fuerte para derrotarlo. Así mientras una sombra empieza a rodearlo, pregunta a nuestro prota si se lo puede comer. Nuestro prota le da el permiso pero pide que no se exceda con él. Así mientras todos observan esta terrorífica escena, vemos como el otro es atrapado y absorbido por todas partes por la sombra oscura. Mientras esto ocurre el otro ruega y pide que lo perdone. Nuestro prota accede y ordena a la sombra que se retire. Hecho esto anuncian que el ganador de la primera ronda es nuestro prota. Con esto ya hecho se dirige a todos y pregunta quién será el siguiente. Esto atemoriza a todos los participantes quienes solo con tras verlo empiezan a rendirse ya que no quieren enfrentar a un monstruo.
En eso nos cuentan que después de la tercera ronda todos sus combates terminaron en victorias por defecto, que nuestro prota siguió moldeando su círculo mágico mientras superaba a cada guardián de cada piso. Comenta que cuando ya llegó al 20º nivel por fin se le apareció un digno oponente, el cual era el caballero sin cabeza jefe del lugar. En eso hablan de que ese guerrero fue creado por los ancianos de la torre y que es un oponente diferente a todos los anteriores. Mencionan que es poderoso por lo que aconsejan que mejor abandone. Por otra parte nuestro prota no los escucha ya que dejar esto le sería aburrido, así libera su oscuridad y mientras todos sienten su enorme fuerza, observan como el caballero sin cabeza se postra ante nuestro prota, no pueden creer que se esté arrodillando ante un chico que recién llegó al tercer círculo. Así mientras esto pasa nuestro prota acepta su lealtad y ordena que termine con su propia vida, este obedece y mientras hace la automorición, nuestro prota se sorprende ya que no esperaba que fuera tan leal hasta el punto en que abandonó ser un guardián. Pero en eso se percata de algo y comprende que se extendió con su fuerza, comprende que quedaron sorprendidos tras ver cómo la creación de un anciano le juró lealtad, que esto demostrará que ya tiene el nivel de un anciano de la Torre Negra. Así se siente satisfecho mencionando que con esto ya mostró lo suficiente por lo que debería de regresar. Mientras se retira los presentes se preguntan a dónde va y del por qué se dirige a la salida. Por otra parte nuestro prota menciona que le gustaría continuar pero sabe que hay una línea que no debe cruzar, que más allá de este nivel se encuentra un reino donde incluso los monstruos temen entrar. Después de esto nos cuentan que con esto llegó la prueba final de nuestro prota, que tras hacerlo salió de la torre y todos los miembros le dieron la bienvenida. Menciona que incluso los nobles ancianos mostraron su lealtad a padre e hijo, que gracias a su impresionante desempeño varios territorios del norte comenzaron a unirse bajo su estandarte. Días después en el imperio del ducado de Sachsen, nos cuentan que los caballeros empezaron con una masacre, que estos empezaron a terminar con todos los orcos que empezaron a invadir el ducado. Nos cuentan que después de completar la torre mágica, el duque asignó a nuestro prota como el comandante del escuadrón de exterminio. Menciona que esta tarea era demasiado grande para que un simple niño de 10 años pudiera manejarlo. Comenta que aún así nadie dudaba de su competencia como comandante, por lo que comenzaron gradualmente a unificar toda la zona norte. Así tras acabar con la unificación reportaron que abatieron un total de 145 orcos. El duque escucha y preguntando por las bajas de la caballería. Nuestro prota contesta que solo 3 sufrieron heridas y los demás están bien. El duque comprende pero pregunta si usó magia para protegerlos. Nuestro prota contesta que no mencionando que este es el resultado de puro esfuerzo de las espadas de la casa Sachsen. El duque se alegra por su respuesta y felicita a nuestro prota por el buen trabajo. Por otra parte el tío alaba sus movimientos mencionando que comandó como todo un líder. Nuestro prota menciona que solo usó sus enseñanzas, ya que recuerda que lo instruyó en esgrima, tácticas y estrategia militar. El tío menciona que eso fue su esfuerzo por lo que muy pronto podrá liderar guerras territoriales. Nuestro prota no lo cree pero pensando menciona que lo espera con ansias. Poco después Charlotte se abalanza y mientras nuestro protagonista desvía su ataque, la otra no pierde la oportunidad y nuevamente decide atacar. Nuestro prota nuevamente logra evitarla y mientras contraataca, vemos que estos continúan compartiendo movimientos certeros. En eso en un punto vemos que nuestro prota es acorralado y mientras la felicita por haber mejorado, esta pide que no siga ya que sabe que no puede compararse con él. Nuestro prota se disculpa ya que no pensaba molestarla. La otra acepta pero menciona que él ya es un mago de tercer círculo y que además ya superó el piso 20 de la torre. Cuenta que todos andan tras él adulándolo por lo que todo esto ya le empezó a cansar. Nuestro prota se disculpa pero pide que no se preocupe, ya que sabe que muy pronto ella también se volverá muy fuerte. Menciona que apenas tiene 10 años pero ya muestra un gran talento, que está seguro de que si continúa así será muy impensable. La otra ya no aguanta y furiosa pide que no la trate como niña. Menciona que comparado con él entonces ambos son niños. Nuestro prota escucha y orgullosamente confiesa que él ya es un adulto. Horas después volviendo a la residencia, el tío menciona que darán una lección, que esta vez se tratará sobre la táctica del martillo y el yunque. Así cuenta que cuando la caballería se despliega en el campo de batalla, la clave es que la caballería rompa las alas del enemigo y los rodee, que mientras lo hacen la infantería debe bloquearlos y acorralarlos. Termina mencionando que esto es la táctica del martillo y el yunque, que las fuerzas dependen mayormente de las fuerzas de su caballería. Nuestro prota escucha y concuerda en que todo esto es posible gracias a la caballería, ya que los patrones son similares en todo el mundo. Pero en eso recuerda algo y pregunta por el entrenamiento de la compañera Charlotte. El tío escucha y menciona que ella va progresando bien. Menciona que aunque no pueda compararse con él, ella verdaderamente es notable. Menciona que ella ya estableció su base en esgrima y que muy pronto entenderá la técnica de la casa Sachsen.
sin embargo tiene un punto de preocupación. Nuestro prota pregunta si es por el estilo de espada. Nos cuentan que mientras los magos refinan el maná a través de sus círculos del corazón, los caballeros refinan el maná mediante sus técnicas de cultivo. Cuenta que los magos forman torres mágicas a través del dominio de la estructura, pero los caballeros forman órdenes al transmitir sus técnicas de espada entre ellos. Menciona que la caballería negra de su familia son como carros de guerra, que demuestran claramente su especialidad al aplastar al enemigo con pura potencia, pero menciona que el problema de Charlotte es que ésta se enfoca en la velocidad y el movimiento haciendo que no concuerde con su estilo. Menciona que ésta empuña una espada rápida y libre, que con ese talento solo podrá alcanzar los rangos más bajos de los 7 maestros, que si continúa así nunca se convertirá en la primera espada, que es la cima de las 7 espadas, el puesto que una vez ocupó su padre, el caballero Badel. Así mencionando la espada del florecer, menciona que si tan solo aún existiera ese arte sería perfecto, pero sin embargo sabe que ésta se perdió junto con la caída de la nación de los caballeros. Se pregunta si en serio realmente desapareció de este mundo para siempre. Después de esto nos cuenta que nuestro prota volvió a sus entrenamientos y que mientras hacía las subyugaciones de monstruos su reputación empezó a crecer constantemente hasta el punto en que llegó el momento de demostrar sus resultados. Poco después el duque pregunta qué quiere decir. Pregunta si un territorio vecino liderado por el barón Parker está declarando la guerra por la propiedad de mina de cobre que le pertenece. Nuestro prota escucha y recuerda que las fronteras entre tierras eran pacíficas, pero ahora no puede creer que un noble de bajo rango quiera desafiar a uno de alto rango. En eso el noble afectado menciona que si se niega a ceder la mina y acepta el desafío, tendrá que enfrentarse con el noble Brandenburg, ya que este mencionó que apoyaría al barón para su reclamo. Mencionó que además envió una carta en donde mencionaba que si no aceptaba enviaría a la Orden de Caballeros de la Santa Magdalena a cambio de algunas ganancias de la mina. Esto sorprende a nuestro prota y comprende que este es su juego, entiende que esto es su venganza por haber sido humillado por las manos de su padre. Comprende que hace esto para poder vengarse de aquella humillación que sufrió ante su padre, deduce que le debió de ser difícil abrir una guerra territorial, que por esto optó en resolver una ya en proceso. Con esto en mente se dirige a su padre y pide que le deje esto ya que acabará con esta batalla junto con los caballeros. El duque rápidamente lo rechaza comentando que es demasiado pronto para que asuma una responsabilidad así. Pide que no hable tan imprudentemente ya que una guerra con humanos es diferente a una con monstruos. Así dirigiéndose al varón pide que no se preocupe ya que protegerá su mina personalmente. Mientras el otro agradece, nuestro prota solo agacha la cabeza. Momentos después este no puede creerlo, ya que sabe mejor que nadie que él puede arreglar este asunto, pero su padre simplemente no lo escucha. El tío pide que no se preocupe mencionando que sabe lo que siente, pero menciona que su padre debe tener algunas razones para rechazarlo. Dicho esto cambia de tema e indica que tiene algo para él. Así muestra un tablero mencionando que debería de aprender un juego de estrategia. Nuestro prota observa el tablero y recuerda que en su mundo lo llamaban ajedrez, así menciona ser un juego de guerra. El tío se alegra de que lo conozca e indica que este juego es muy parecido a la guerra real, que las reglas son complicadas pero una vez las domine le serán de gran ayuda. Menciona que si juega contra él, podrá tener conversaciones muy profundas sobre el campo de batalla. Pero nuestro prota no pierde el tiempo y arrebatándole el juego rápidamente corre a la sala de su padre. Poco después este se sorprende y pregunta si quiere jugar este juego para obtener el permiso de la guerra territorial. Nuestro prota afirma comentando que escuchó que la guerra es igual a un juego de fuerzas mentales, que por esto quiere que lo evalúe con una partida. Por otra parte el caballero Helmut se disculpa con el duque comentando que le hará entrar en razón. Pero en eso es detenido mencionando que está bien, así acepta comentando que aceptará su desafío. Pero sin embargo si pierde tendrá que abandonar la idea de querer participar en esta batalla. Poco después estos empiezan con el juego y mientras el caballero Helmut no puede creerlo. Menciona que esto es imposible ya que el joven maestro se llevó la victoria. Menciona que aunque el duque le haya dado alguna ventaja con tropas y terreno, no puede creer que el joven maestro haya ganado 2 victorias de 3 contra el duque. Así nuestro prota hace el jaque mate y pregunta si cumplirá su promesa. El duque acepta su derrota y pregunta desde cuándo conocía el juego. Nuestro prota revela que encontró los reglamentos hace algunos años por lo que empezó a aprenderlo. Pero pensando sabe que eso es mentira ya que simplemente lo conoce por su anterior vida. Así el duque acepta su derrota e indica que una promesa es una promesa, por lo que en su nombre le dará el mando de los caballeros para la próxima batalla, pero sin embargo debe ser consciente de que debe salir victorioso, ya que el honor de la casa Saxon dependerá de él, por lo que no aceptará una derrota. Dicho esto pregunta si en serio está dispuesto a afrontar esta lucha él solo. Nuestro prota contesta que sí pidiendo que solo confíe en él ya que le demostrará de lo que es capaz.
El duque comprende y espera que lo demuestre y salga victorioso. Tiempo después en la fortaleza del noble Brandenburg, escuchamos reclamos y el conde furioso no puede creer que el hijo de la casa Sachsen será quien lidere a sus caballeros. Pregunta al hijo qué está haciendo, a lo que éste solo pide que no se preocupe, ya que seguramente solo es un mocoso y no podrá hacer nada. Pide que como su hijo mayor lo envíe al frente para poder aplastar a ese mocoso y acabar con los caballeros de la casa Sachsen. El noble ya no aguanta y golpeando la mesa pregunta a quien llama mocoso de 10 años. Menciona que ese mocoso es un monstruo y él, aunque entrenara, nunca podrá alcanzarlo. Lo llama patético mencionando que un simple niño fácilmente lo derrotaría. Pensando maldice, ya que en aquellos momentos debió haber protegido a Charlotte para no sufrir esto. Así decide confiarle la batalla al igual que a sus caballeros. El hijo se alegra, pero el noble pregunta del por qué el cambio de humor. Menciona que su papel solo será estar parado y verse bonito. El hijo no comprende de sus palabras, a lo que el noble menciona que el verdadero mando lo asumirá el señor Milbas, que él solo será una figura decorativa para el ejército. Dicho esto, pide al señor Milbas que se encargue y se lleve a su hijo. Pero pensando maldice, ya que sería mejor si él fuera directamente al campo de batalla, pero sabe que si va y se enfrenta a un niño sería terrible para él. Se pregunta si acaso esto es una estrategia por parte del duque Sachsen. Días después, en el territorio del barón Grimwald, nos cuentan que este se sorprendió al ver al enviado de la casa Sachsen. Así, mientras saludan al joven maestro, agradecen por haber venido desde tan lejos. Pero los caballeros hablan de que solo es un niño y que seguramente no sabe ni siquiera blandir una espada. Otro lo corrige, ya que escuchó de que este era un prodigio, por lo que no deberían de preocuparse. El varón, sin otra opción, decide continuar mencionando que está tranquilo gracias a su visita, pero pensando no puede creer que en serio haya enviado a un niño de 10 años, que incluso se trajo a toda la caballería negra. Pregunta si acaso le confiaron el mando absoluto a este joven. Así pide pasar, ya que le prepararon un banquete de bienvenida, pero para su sorpresa nuestro prota menciona no haber tiempo. El varón no comprende de sus palabras, a lo que nuestro prota, apuntando con su espada, pide inspeccionar a sus tropas bajo su mando, que quiere averiguar quién es el soldado más fuerte del lugar. En eso, entre la multitud, un caballero hace presencia, comentando que él es al que busca, ya que no hay nadie que pueda derrotarlo, pero pensando lo llama mocoso, ya que solo por ser hijo de una gran familia se hace a los valientes, que ahora le mostrará y le pondrá en su lugar. El varón observa esto y no niega su palabra. Pero en eso nuestro prota, viendo sus actitudes, comprende que todos parecen estar dudando de sus habilidades. Pregunta si lo hacen solo porque se ve como un niño de 10 años. Pregunta si acaso creen que no es bueno tomando decisiones. Dicho esto, menciona que él también duda de sus caballeros, ya que todos parecen mediocres, que mejor deberían de chocar espadas para ver si están en lo correcto. Dicho esto, indica que el caballero más fuerte solo es un borracho, que a estas alturas no necesita cuestionarlo, ya que él mismo le mostró sus actos. Pregunta si el beber le dio valor para agrandarse. Estas palabras molestan al caballero, quien tomando su espada acepta su desafío, por lo que le mostrará de lo que es capaz. Mencionando su nombre, indica que probará su espada bajo el honor del varón. Dicho esto, ambos se preparan y nuestro prota, dirigiéndose a él, pregunta si oyó hablar de su espada. El otro afirma comentando que tiene un movimiento peculiar. Nuestro prota se sorprende y se pregunta del por qué se ve tan confiado. Pregunta si acaso tiene algo bajo la manga. Así el otro se prepara y mientras arremete a toda velocidad, vemos que logra dar con su objetivo, pero al ver que nuestro prota lo detuvo, este no pierde el tiempo y rápidamente lanza varios golpes. Observa a nuestro prota y se pregunta qué pasa, ya que solo los caballeros de alto rango pueden resistir a tantos ataques. Por otra parte, nuestro prota nota que se va esforzando, por lo que también corresponderá a su espíritu. Dicho esto, libera su oscuridad y empieza a rodear al contrincante. Mientras este no comprende qué pasa, agita la espada librándose de esta maldita habilidad. Hecho esto, no puede creerlo, ya que ese maldito artefacto se va interfiriendo en su concentración. Así, mientras este continúa despejando el ataque, nuestro prota se decepciona, ya que no es tan habilidoso como pensaba. En eso de repente nota algo y observa que de repente el caballero empieza a retorcerse de dolor. Mientras no puede creer que haya pasado esto, se pregunta si en serio este caballero cayó tan fácilmente. Por otra parte, el varón pregunta qué hizo a su comandante, ya que lo dejó incapacitado antes de entrar en la batalla. Por otra parte, nuestro prota se molesta y pregunta si no entiende la situación. Menciona que el nivel de sus fuerzas es patética y que si van con ellos a la guerra solo serían un estorbo. Pregunta si en serio planeaban ayudarlos o simplemente planeaba ver cómo hacían ellos el trabajo. Dicho esto, pregunta si en serio este era el caballero más fuerte de su territorio. Menciona que en la casa Sachsen nadie duda en proteger, que por esto no esperaba que descuidara tanto su deber como varón. Menciona que ahora, hasta que llegue la batalla,
Todos sus caballeros serán la espada, por lo que le dará a elegir. Pregunta si lo seguirán o simplemente abandonarán y perderán estas tierras. Todos escuchan y postrándose ante nuestro prota, mencionan que jurarán su lealtad hacia el joven señor. Poco después, en la casa ducal, el duque pide a la amada que no se preocupe, que su niño tiene un gran poder que no puede imaginar. Menciona que cuando crezca presenciará muchas cosas que incluso él no podría conseguir. Sonriendo menciona que su hijo un día se convertirá en el gobernante de este mundo. Momentos después, volviendo con nuestro prota, este se lamenta ya que todo fue un caos. Recordando a ese maldito conde, comprende que este ya sabía de la situación de este territorio, por lo que decidió invadirlo. Pero menciona que no debe preocuparse ya que también tiene sus propios planes. Así, ya al día siguiente, mientras el caballero pelirrojo arrastra una roca, este ya no soporta y pide dejar esto. Por otra parte, el caballero de nuestro prota niega su petición, comentando que deberían continuar. Así, mientras lo reprende por ser muy debilucho, nuestro prota observa y no puede creer que se queje tanto sin haber hecho nada. Dicho esto, pide a su otro comandante que les enseñe sus enseñanzas a todos los caballeros del varón, que les haga entrenar para ganar resistencia. Dicho esto, también pide que envíe a alguien al territorio del varón Parker, que mencioné que ellos quieren proponer una negociación. El súbdito escucha y nuestro prota, mencionando la guerra, menciona que no quiere hacer términos de paz, sino que simplemente quiere ver a alguien antes de comenzar la batalla. Amigos, con esto acabamos el video. Contar que la obra va en emisión, por lo que solo queda esperar. Sin más que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.